Descargo de responsabilidad, esta historia no me pertenece, todos los créditos son de sus respectivos autores, los cuales estarán mencionados en la descripción. Capítulo 41. El agujero. XX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 X y Sukina había usado su computadora portátil para editar el metraje, cortando algunas cosas, agregando algunas cosas, mejorando algunas cosas y simplemente haciendo que el video fuera tan bueno como Arasi quería. Cuando la líder quedó satisfecha con los esfuerzos del cambiaformas, grabó el metraje en un disco, y ese disco fue entregado discretamente a uno de los agentes de Yagura, y luego estuvo fuera de las manos de Hirei. Al parecer, se hicieron copias y se enviaron a todo el país del agua, y los videos se reprodujeron en todo el país, en escuelas, en televisores, en edificios corporativos, en muelles, en lugares industriales, en todas partes. A finales de marzo, Yagura se había asegurado de que toda su nación hubiera visto el ejemplo de Aokigahara, y tuvo un efecto profundo. La moral en toda la tierra del agua se redujo en la población civil. Comenzaron a tener más miedo del tirano en miniatura y los rebeldes se sometieron, para gran preocupación e ira de Mei. Hubo algunas personas que intentaron aprovechar el video para intentar usarlo como plataforma para iniciar una insurrección, pero esas personas fueron derrotadas rápidamente. No por ningún shinobi, ni por Hirei, ni por los leales ni por los rebeldes, sino por sus propios compatriotas. El terror inspirado por lo que ocurrió en Aokigahara a manos de los fantasmas sangrientos no puede ser subestimado. Llegó a ser tal que Aokigahara era hablado con el mismo tono susurrante que cuando uno hablaba sobre el agujero. XX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 
nada digno de mención. Irei liberó a algunos esclavos y luego hizo estallar una escuela, y eso fue lo único emocionante que sucedió en su lista de misiones. Lo único que hicieron fue lo mismo que hacían todos los meses, matar gente en masa durante la noche. En realidad, Sinnen se estaba aburriendo mucho de los procedimientos de la guerra de sangre y de su aparente estancamiento. Era de esperar, por supuesto, porque a pesar de que los rebeldes de la línea de sangre eran reconocidos oficialmente como una amenaza nacional, no tenían un ejército oficial ni una base de operaciones oficial, y en realidad no tenían nada oficial. Operaban con ataques relámpago, a veces un ataque coordinado si tenían suficiente planificación y personal, y muy rara vez entraban en batalla abierta. A pesar del acuerdo de Mei con la nube oculta, en ese intercambio por Sinnen, ella obtuvo armas, ropa, comida, entrenamiento y otras cosas de la fortaleza militarizada del Raikage. Todavía estaba mal equipada para lidiar con las fuerzas de una aldea oculta tiránica, principalmente porque los soldados bajo su mando apestaban. Por otro lado, los leales no tenían ese problema con el equipo y el personal, ya que estaban llenos de poderosos shinobi y armas. Tenían un ejército permanente, tenían un cuartel general permanente, tenían un líder permanente, uno muy poderoso. Yagura podría haber sido el Jinchuriki de 3 colas, pero seguía siendo exactamente el Kage que era sin la bestia con cola. Mei estaba en constante búsqueda para encontrar al Jinchuriki de 6 colas, Utakata, que se había ausentado sin permiso aproximadamente un año después del ataque de Kaguya. Ella le habría asignado a Irei la tarea de encontrar al joven, pero tenía cosas mucho más importantes que asignar al escuadrón de cazadores definitivos. Al igual que esta misión en particular, con la esperanza de aumentar la moral de sus tropas después del video de Aokigahara y la brutalidad de Irei se hizo aún más conocida. Sinnen estaba pasando el tiempo con Tsukina, compartiendo un cigarrillo con ella mientras ambos se relajaban al ritmo de uno de los ritmos más suaves de la naranja. El gran collage de fotos en su pared tenía aún más imágenes ahora, más fotos de Sinnen y el resto de los fantasmas haciendo cosas. El semidios y Bullock pescando juntos. Sinnen cazando con Yuako. Sinnen le hace jaque mate a un avergonzado Arashi. Y luego, quizás el favorito de Tsukina, el niño acurrucado en su pecho, profundamente dormido, con un pequeño rastro de baba saliendo de su boca. También estaba la imagen de la Navidad de 1010, con todos los fantasmas reunidos y sonriendo, como si no fueran asesinos en serie. Había docenas de otras fotografías, por supuesto, pero esas eran definitivamente las 5 favoritas de Tsukina, y todo ese tablero de collage era su posesión más preciada, incluso más que su computadora portátil. Entonces se oyó un suave golpe en la puerta, que se escuchó incluso a través del suave estruendo de los lentos ritmos de Tsukina que se proyectaban directamente en sus oídos a través de los auriculares.
Detuvo la música justo cuando Arasi abrió la puerta. XX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 X desconcertado más allá de lo creíble. Mei quiere encontrar y destruir un agujero. ¿Qué agujero? Hay miles de ellos. No es un agujero, dijo Sukina, es el agujero. ¿El agujero? ¿Qué hace que el agujero sea mucho más importante que un agujero? Y deja de andarte con rodeos y dame una respuesta directa, resopló Sinen. Bueno, dijo Arasi, ya que lo preguntaste tan amablemente. El agujero, con H mayúscula, es un sitio negro tan secreto que ni siquiera nosotros sabemos dónde está. De acuerdo, nunca lo hemos buscado, pero eso no viene al caso. La parte importante es que lo único que se sabe sobre el agujero son los rumores que rodean el lugar, como que la gente entra y nunca más es vista, o que es donde viven los demonios, o que una bruja vive allí y se come a la gente, otras cosas estúpidas, pero sabemos a ciencia cierta que el agujero existe y que Yagura lo controla. Logramos sonsacarle eso a un oficial antes de que muriera, y ahora Mei quiere que lo encontremos y lo destruyamos. ¿Eso es todo? ¿Hay algo más? No. Encuéntralo y bórralo. Oh, entonces no debería ser tan difícil. No, convino Arasi, aunque su tono implicaba que había más en su mente, y puso sus pensamientos en palabras, pero el agujero presenta una oportunidad para aprender. ¿Qué sucede allí? Es una instalación de armas, una prisión especial, un centro turístico, un lugar de entrenamiento, un tesoro. Lo que ese lugar sea dependerá de lo que hagamos con él. Vamos a volarlo, sí, pero lo que suceda antes de que lo hagamos estará determinado por lo que suceda allí. Así que, pónganse a trabajar. Sinen parpadeó. Eres un semidios especial que busca cosas. Vete a dormir y encuentra el agujero. Sinen simplemente se quedó mirando a Arasi. ¿Qué? ¿No puedes hacerlo? No, puedo hacerlo. Simplemente no me gusta que asumas que puedo hacerlo. Esta vez, Arasi parpadeó. Ponte a trabajar. Sinen le hizo un gesto de desaprobación y se dirigió a su habitación. XX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 
última vez que durmió fue hace 4 días durante 5 horas. Su cuerpo se había adaptado a largos periodos sin dormir, por lo que le había resultado difícil relajarse para esta pequeña siesta. Sin embargo, después de dormirse, separar su esencia de su cuerpo fue bastante fácil, e invocar el principio divino que hacía que su esencia fuera a donde él quería que fuera fue igual de fácil. El espíritu de Sinnen atravesó velozmente la tierra del agua en dirección al extremo noreste de la isla principal. En un momento, efectivamente encontró un agujero, uno lo suficientemente grande como para que un elefante pudiera entrar en él. En el agujero, los Ambu de Heddenmest estaban pateando a hombres y mujeres vestidos con harapos sobre el borde del agujero, y Sinnen bajó allí para averiguar qué estaba pasando, porque Arazi había dicho que lo que estaba sucediendo allí dictaría cuál sería el curso de acción elegido por Idei. Personalmente, Sinnen esperaba que fuera solo una prisión común y corriente que él y los demás asaltarían, masacrando a todos los que estuvieran adentro y saqueando todos los objetos de valor que encontraran. Sin embargo, Sinnen nunca llegó a averiguar qué estaba sucediendo en el agujero, porque de alguna manera, su esencia no podía pasar por el borde. No importaba cuánto lo intentara, no importaba cuánto jugo divino pusiera en el esfuerzo, no podía pasar la barrera invisible que había allí, lo que significaba solo una cosa: un dios estaba interfiriendo. El pensamiento irritó a Sinnen, porque ya había lidiado lo suficiente con Susano, no quería tener que enredarse con otra deidad sintoísta. Sí, así es. Sinnen no culpó a Susano por esto porque estaba convencido de que el dios de la tormenta no lo obstaculizaría de esa manera. Susano dijo hace más de 2 años que la guerra de sangre era Sinnen, quien debía navegar, y por eso, en la mente de Sinnen, no tenía sentido que el dios del valor hiciera algo tan audaz. Entonces, no, había otra mano divina en juego. Y eso irritó a Sinnen sin ninguna otra razón más que la de tener que ir a ese lugar en persona para sentir el agua en el aire y en la gente para descubrir qué estaba pasando adentro. Sin embargo, aparentemente se trataba de una prisión negra de máxima seguridad utilizada por un dictador que parecía que todavía estaba en una época de guerra civil,
por lo que Sinen teorizó que iba a experimentar mucho sexo y tortura. Entonces, ¿qué encontraste?, preguntó Arasi cuando Sinen se despertó de su siesta y se unió a su equipo en la sala de reuniones. La ubicación y el tono de su voz le indicaron a Irei que algo estaba pasando, y Sinen no perdió tiempo en explicarlo. Encontré dónde estaba, pero cuando intenté bajar, algo me estaba bloqueando. Lo único en este mundo que puede bloquear mi proyección de esencia es otro Dios, así que, sí. Hay un Dios en algún lugar que no quería que entrara. Arasi compartió una mirada con Tsukina, Bullock y Yuako. Ninguno de ellos sabía nada sobre los semidioses. Era un territorio inexplorado, nada más que un montón de incógnitas y variables. Hablábamos de cosas divinas, metafísica, lo inexplicable para las mentes mortales. Si había un Dios que mantenía a Sinen fuera del agujero, ¿qué significaba eso para ellos, simples humanos? Arasi sacudió la cabeza hacia un lado, lo que provocó una serie de chasquidos. Seguiremos como estaba planeado. Pónganse los trajes y cruzaremos el puente cuando lleguemos. 3 de mayo de 1012 AS. El agujero. A Irei le llevó casi un día entero llegar desde su base hasta el extremo noreste de la isla principal, y llegaron cuando el sol estaba en sus horas bajas. ¿Qué sientes, Sinen?, preguntó Arasi. El semidios extendió sus poderes hidrosensoriales y tuvo una idea del lugar. 20 subniveles, 561 guardias armados, todos shinobi, 2018 no shinobi, presumiblemente prisioneros, 800 perros de distintas razas, 207 caballos. Condiciones de vida deplorables, violaciones, torturas. Sinen se cruzó de brazos. Es solo otra maldita mazmorra sexual. Irei compartió la decepción del semidios. Honestamente, esperaban algo mucho más jugoso que eso. ¿Estás seguro?, preguntó Bullock con algo que parecía un quejido en su voz. ¿No es algo así como un monstruo sin células, como un experimento que salió mal? ¿Nada científico? Sinen pasó 3 minutos más peinando el agujero una vez más. Sacudió la cabeza. No hay monstruos. A menos que los humanos cuenten como monstruos, en cuyo caso, hay 2600 monstruos. Un silencio cayó sobre los fantasmas de la niebla sangrienta mientras digerían lo que consideraban una gran decepción. Entonces, Sinen rompió el silencio. Vamos a bajar y volar todo por los aires. Oh, no, es una idea estúpida. ¿Analizaste por casualidad qué armamento y medidas de seguridad había allí?, interrogó Arasi. No, por lo que sabemos, a menos que tengas una clave específica contigo, como un sello o una firma de chakra, podría ser frito instantáneamente tan pronto como pases cierto punto. Esa es una posibilidad, concordó Sinen. O podríamos quedar inconscientes y todos podríamos despertar con mordazas en la boca, atados a una mesa con las piernas bien abiertas y sostenidas en alto, con un consolador con forma de pene de caballo dirigiéndose hacia nuestros culos. Sinen parpadeó. Eso suena como si estuvieras hablando por experiencia propia. Lo soy. Fue un día muy malo. Sinen esperó más detalles y cuando no hubo ninguno, dijo, voy a buscar a uno de esos ambu de allí, dejaré que Gatou haga lo suyo y luego haré un plan dependiendo de lo que consiga. Arasi asintió. Excelente. Ahora, ¿cuál es tu plan B? El proceso descrito por Sinen se desarrolló sin problemas y los ambu le dieron a Irei una gran cantidad de información. De hecho, había medidas de seguridad que se activarían si uno no estuviera conectado al campo de chakra del agujero, y para estar conectado se necesitaba un sello específico y un pequeño dispositivo. Resulta que los sistemas de seguridad del agujero eran prototipos para la hibridación de Jutsu Shinobi y tecnologías civiles. En realidad, ese fue un punto bastante importante, ya que surgirá en capítulos posteriores. De todos modos, el Ambu fue lo suficientemente generoso como para entregarle su llave y revelarle cómo era el sello y cómo dibujarlo, todo con la promesa de ser liberado para que pudiera volver a ver a su familia. Su familia estaba compuesta por una esposa embarazada, una madre viuda, 2 niñas pequeñas y un niño bebé. Irei aceptó esta petición con los dedos cruzados detrás de la espalda. ¿Y ahora cuál es el plan?, preguntó Bullock mientras Tsukina terminaba de empaquetar el ambu para venderlo más tarde en el mercado negro. Arasi miró a Sinen. Ven aquí. Sinen obedeció y el líder dibujó el sello en su cuello en un tiempo récord. Baja ahí, desactiva todo, y cuando lo hagas,
bajaremos nosotros mismos y los masacraremos a todos, luego sellaremos cada cuerpo, espada, pieza de armadura y RY que encontremos. Sinnen saludó y se convirtió en niebla. Viajó sin problemas a través del aire cargado de niebla, completamente invisible para cualquiera que lo mirara, y la niebla que ya estaba en el área trabajó de manera aplastante para mantenerlo oculto. Bajó por la entrada principal del agujero y descubrió que había un charco de espuma ordenado en el fondo donde los prisioneros fueron arrojados y luego fueron rescatados por Shinobi acorazados. Sinnen se dirigió directamente hacia donde supuso que estaba el centro de control y se alegró de que su suposición fuera correcta. Se solidificó e invocó su hidroquinesis, matando a la docena de individuos en la gran sala llena de computadoras y pantallas. Fue entonces cuando sonaron las alarmas y Sinnen frunció el ceño bajo su máscara. Los Anbu no habían dicho nada sobre las muertes de los guardias que provocaron las alarmas. Oh, bueno. No se podía evitar, supuso Sinnen. En realidad, estaba un poco emocionado, ya que era la primera vez que el plan A salía mal y había que implementar el plan B. ¿Cuál era el plan B?, te preguntarás. Bueno, es un plan simple, breve y fácil de recordar. Sinnen pudo matar a todos en este lugar él solo. La gran puerta que estaba detrás de él se abrió para dejar entrar a una multitud de guardias armados y con armadura, y canalizó chakra hacia los sellos en las palmas de sus manos, liberando los colmillos relámpago en 2 bocanadas de humo. Sinnen se dio la vuelta y se puso a trabajar, desapareciendo y reapareciendo detrás de la multitud de guardias. Una fracción de segundo después de su acto de desaparición, todos se desmoronaron en pedazos. Parte del plan B era centrarse menos en recoger cadáveres y más en matar a la población. Sinnen creó 50 clones de sombras en el acto y los envió lejos para acelerar las cosas. Debido a lo grande que era este lugar y a la cantidad de gente que había allí, él solo, menos que usando su truco, probablemente tardaría más de 2 horas en eliminar a todos. Y esa era una práctica en la que no tenía ganas de participar. Pero aún así quería saborear la mayor parte posible del derramamiento de sangre, por eso solo 50 en lugar de 1000. Sinnen fue por un lado, algunos clones lo siguieron y otros fueron por el lado opuesto. Ahora, solo había un par de colmillos de relámpago, y Sinnen los tenía para él, pero los clones de sombra, cuando se hicieron con cualquier tipo de jutsu de sellado que estuviera presente en su creador. Ahora, eso no significaba que todo en el sello se duplicara, solo significaba que había otro sello en el mundo con acceso específico a la dimensión de bolsillo que contenía todo lo que estaba dentro del sello. Es por eso que los clones de sombra de Naruto podían invocar el chakra del 9 colas y no se creaban cientos de copias del 9 colas cada vez que el séptimo Hokage se dividía. Lo que esto significaba era que los clones de sombras que Sinnen creó tenían acceso a todas las armas que él había sellado en su persona. Otra cosa sobre los clones de las sombras era que eran creaciones de chakra, hechos puramente de chakra, lo que significa que no poseían órganos internos ni flujo sanguíneo. Eran solo construcciones de chakra conscientes cuya inteligencia, personalidad, habilidades y conocimiento provenían del chakra del que estaban hechos. Debido a esto, ningún clon de las sombras que Sinnen haya creado, y ningún clon elemental que haya creado, tendría sus poderes divinos, porque sus poderes divinos provenían de su cuerpo, de la esencia divina de Poseidón que estaba presente en sus células. Sin embargo, Sinnen estaba trabajando en una forma de dividir su esencia divina en sus clones, de modo que ese problema físico se subvirtiera. Hasta ahora, sin suerte. Sin embargo, eso no significaba que sus clones carecieran por completo de habilidades sensoriales. Sinnen había entrenado sus sentidos a niveles magníficos porque había descubierto ese pequeño defecto en sus clones una vez que dominó el jutsu y se las arregló para poder funcionar como un sensor incluso sin su hidroquinesis, con un oído y un olfato agudos y la capacidad de sentir las firmas de chakra. Se era el ninja sensor más importante de la nube y después de todo, le había enseñado bien a Sinnen. Ahora bien, esas fueron las razones basadas en la tradición por las que los clones de nuestro antihéroe, tanto de las sombras como de los elementales, no tenían sus poderes divinos. La verdadera razón era que nuestro antihéroe ya era bastante poderoso y poder hacer duplicados divinos de sí mismo era demasiado. Esos sellos eran sellos de parálisis y marioneta, lo que significa que cuando se activaban, tomaban el control del sistema nervioso, y luego el usuario podía dirigir al usuario como mejor le pareciera. Pero parecía que había un programa predeterminado que hacía que los prisioneros regresaran inmediatamente a sus celdas ante una emergencia, como un semidios enloquecido. Pero con esos sellos desactivados y con muchos de los prisioneros siendo prisioneros de guerra, se desató el infierno cuando los shinobi cautivos se enfrentaron cara a cara con sus captores.
Y Sinen hizo un ejercicio de igualdad, matando a todos a diestra y siniestra. Se había unido a los colmillos relámpago en sus empuñaduras y estaba participando de una manera que habría hecho que Darth Maul aplaudiera en señal de agradecimiento. Las espadas de Sinen giraban y giraban a su alrededor, haciendo picadillo a todos. Bailaba de un pie a otro, de un nivel a otro, de una persona a otra, matando a todo el que se cruzaba en su camino. Mataba a la gente que se cruzaba en su camino, se desviaba de su camino para matar a la gente que intentaba esconderse en otro lugar. Mataba a la gente que intentaba fingir que no pasaba nada y que solo intentaban mantener la cabeza gacha. Cine ni siquiera perdonó a los animales que estaban aquí en el agujero, ni a las mujeres y niñas embarazadas de bebés violados. A él y a sus clones de sombra les llevó casi una hora limpiar la mazmorra sexual de máxima seguridad, y cuando terminó, solo quedaba una persona. En el fondo del agujero había una mujer. Era alta, musculosa, tenía la piel blanca como el papel, cabello oscuro que se abultaba a su alrededor como si viviera en los años 80, y vestía una armadura que le cubría los brazos y las piernas, tenía una tanga de metal entre las nalgas y subía lo suficiente para cubrir su clítoris, y púas que le llegaban por encima de los omóplatos para apenas cubrir sus pezones, lo cual dejó toda su cara y la mayor parte de la parte superior de su cuerpo expuesta. Sus ojos eran extraños, su esclerótica era negra, sus pupilas brillaban de un rojo intenso y su iris era de un amarillo brillante. Tú eres el que has hecho un desastre en mi prisión, dijo la mujer con una voz aterradoramente profunda para una mujer. Sinen no respondió verbalmente, simplemente inclinó la cabeza hacia donde la sonrisa en la parte inferior de su máscara pareció ensancharse, volviéndose aún más sádica. El ojo de la mujer se movió. Te voy a golpear hasta someterte, violarte y venderte al mejor postor, o dejaré que Yagura te tenga, ya que eres uno de los Irei. Sinen simplemente apuntó con su kiba unido a la mujer, listo para pelear. Flexionó la mano y la armadura se movió, transformándose instantáneamente en una espada. Hizo lo mismo con la otra mano. Se tensó y luego se lanzó hacia adelante, y Sinen decidió divertirse un poco. Los rayos cobraron vida alrededor de su cuerpo cuando activó el jutsu de armadura de relámpago, lo que produjo grandes aumentos en su fuerza, velocidad y durabilidad. Y la naturaleza del jutsu funcionó de manera sensacional con el kiba. Desapareció con un estruendo y reapareció un instante después. Su pie tocó el costado de la mujer y la envió volando contra la pared, dejando una huella en la roca sólida de su forma. La nube de polvo la ocultó de la vista, pero no de los poderes de agua de Sinen. Sintió que ella salía trotando por el costado, su armadura la hacía invisible, y sintió que se quedaba quieta y apuntaba sus brazos hacia adelante. Ante ella, una luz rosa brilló por un instante antes de que se lanzara un rayo láser. Sinen movió su colmillo relámpago y el láser se desvió hacia el piso y se estrelló contra la otra pared, explotando. Algunas piedras llovieron desde arriba. La mujer volvió a hacerse visible, frunciendo el ceño. Sinen decidió que no valía la pena perder el tiempo y atacó. Fue entonces cuando la mujer demostró que tenía cierta habilidad y logró mantenerse fuera del alcance de Sinen, a pesar de que estaba aumentando su velocidad con la armadura relámpago. Él le lanzó un rayo y ella lo esquivó con agilidad. El rayo impactó en la pared y explotó, y Sinen disparó varios rayos más mientras se mantenía fuera de su alcance físico y logró esquivar cada uno. Por supuesto, cada rayo también explotó contra las paredes y el techo comenzó a desmoronarse con sus soportes debilitándose. Luego, con una última explosión, se escuchó un sonido terriblemente fuerte y quedó claro para ambos combatientes que el agujero estaba a punto de derrumbarse. La mujer sonrió. Tu inexperiencia se nota. Un verdadero guerrero no habría sabido disparar tan a la ligera. Sinen no se molestó en decirle a la mujer que en su juego de la mancha había disipado a todos sus clones de sombra menos uno, y que uno había usado un jutsu de invisibilidad para ocultarse. Ese también había estado esperando tranquilamente una oportunidad, y dicha oportunidad simplemente se presentó en el momento de triunfo percibido por la mujer. Sinen no tenía idea de cómo esa armadura proporcionaba algún tipo de protección, pero sí sabía que A, su portador se volvía increíblemente rápido, B, su portador tenía la capacidad de disparar ráfagas de energía, C, el portador se volvía muy resistente al daño, y D, el portador podía fabricar armas con la armadura. Nada de eso significaba que la cabeza no pudiera haber sido cortada con un golpe bien colocado de la espada. Sinen selló el cadáver y se convirtió en vapor justo cuando toda la instalación colapsó. XX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 
y se habían llevado una pequeña presa de poco menos de 1.000 millones de RY en órganos, dinero en efectivo,
objetos de valor y armas. También había una gran cantidad de nueva tecnología que Irei debía analizar y descifrar, pero por ahora observaban su ritual de honor posterior a la misión. Arasi levantó su copa. Por los muertos, los otros 4 alzaron sus copas. Y por el próximo que muera. Capítulo 42. El comienzo del fin. XX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 
Ver a Kimiko crecer en amor con la familia Yasaka, los pequeños problemas que atravesó con ellos, con sus infecciones y erupciones, los pequeños episodios entre ella y Lady Yasaka, y luego, esa noche. La noche en que la programación de Irei tomó el control y la pequeña Kimiko masacró a toda la población de la mansión. Luego, inmediatamente después, vieron a Percy, de 10 años, mutilarse brutalmente para que la angustia mental de Kimiko no lo afectara. Luego vinieron el disgusto y la repulsión. Los círculos de sexo ilegal de la Tierra del Agua, que te lo han explicado, sí, los griegos también sufrieron todo ese montaje con Percy. Incluso vieron el episodio en ese club nocturno con la bestialidad y todas las demás cosas agradables. Las opiniones cambiaron, aunque solo sea mínimamente, al ver al asesino Percy Jackson realmente hacer algo bueno por el mundo. Se suscitaron muchas preguntas sobre cómo este pequeño niño, que claramente estaba tocado de la cabeza pero tenía un buen corazón, se convirtió en ese monstruo que vieron en el examen Chunin y más allá. Nadie pudo reflexionar sobre los resultados, porque el tren de la memoria no se detuvo ante nada ni ante nadie. Los episodios de Navidad fueron absolutamente adorables, el tipo Morsa arruinó mucho la imagen, especialmente lo que Percy le hizo al hombre, habría mucho debate sobre eso en el futuro, con las partes discutiendo si tal destino era merecido después de todo lo que el hombre había hecho, vs. tal destino siendo demasiado, pero el episodio en general fue simplemente conmovedor, con Percy dejando un pequeño regalo de Navidad para Perséfone y Sally, y dando regalos a todos los demás fantasmas. Y entonces todos se vieron empujados directamente a la situación entre Izumi y el violador, y todos querían aplaudir a Yuaku por entrar y literalmente destrozar a ese hombre repugnante. Sí, alegría, al ver sangre gratuita. Una vez que ves algo suficientes veces, de repente ya no te molesta más. El episodio con los matones fue mediocre, al principio. Comparado con las otras cosas que todos habían visto hasta ahora, ver a una chica civil siendo intimidada por otras chicas civiles simplemente no era suficiente. Incluso si esos matones estaban llenando el trasero de la otra chica con piedritas y jarabe de chocolate y luego obligándola a contenerlo todo hasta que estallara. Bastante creativo, hay que admitirlo, pero no desgarrador. Sin embargo, el giro de la venganza fue algo divertido de ver. Había algo universalmente aceptado que era satisfactorio ver a unos matones recibir una paliza después de atormentar a alguien. Por supuesto, todo se arruinó cuando Percy llegó y mató a la chica que había sido acosada anteriormente, pero hubo algo así como una victoria pírrica en la situación en la que Percy mató también a la otra chica. Inmediatamente después de ese episodio, vieron la extraña dinámica de los fantasmas de la niebla sangrienta mientras entregaban a un contingente de niñas a la esclavitud sexual, lo que apenas logró revolver el estómago de la mayoría de las personas. Ese episodio luego condujo directamente al que giraba en torno a las superarmas y ese pequeño pueblo, uno por el que Percy casi se sacrificó para salvar. Todo porque había visto a su hermana viendo la caricatura de la Liga de la Justicia y quería complacerla siendo como los superhéroes. Fue chocante para los griegos, aunque Perséfone y Sally se llenaron de orgullo. También se llenaron de furia por las reacciones de los habitantes del pueblo inmediatamente después, debido a su naturaleza ingrata y las malas palabras hacia el shinobi enmascarado que acababa de salvarlos. Honestamente, era un milagro que Irei no los hubiera matado a todos esa noche. Después del escenario del fin del mundo, los griegos vieron el repugnante episodio que giraba en torno a la familia de la bestialidad, pero no estaban tan repugnados. No mucho, de todos modos. El único punto positivo de ese pequeño detalle fue que Percy una vez más hizo algo bueno por el mundo al rastrear y masacrar a toda la familia, incluso si ese bien se vio compensado por él y Irei al entregar y sacar a los niños del Rin en primer lugar. Luego pudieron ver a Gatou en acción, y lo que le hizo a Harumiya, las diversas torturas que utilizó, y la culminación final de su cagando y tantos factores combinándose para dar como resultado hemorroides más grandes que canicas y la cirugía, eso fue vergonzoso, aunque solo sea porque giraba en torno a algo que era, entre comillas, real. Las hemorroides eran algo que la mayoría de los semidioses habían experimentado en algún momento de su vida y verlos utilizados de esa manera, qué escalofrío. Basta decir que Gatou no era el personaje más querido en este carnaval trastornado. Después de Gatou,
los griegos pudieron disfrutar de los espectáculos de horror corporal consecutivos protagonizados por Sachiko y Nanako. Todo lo que pasó con la primera había sido horrible y provocaba vómitos, si los griegos hubieran tenido tiempo de hacerlo, incluso después de toda la mierda que ya habían visto, y lo de Nanako fue simplemente triste. No triste en el sentido de patético, sino triste en el sentido de que me arrancó una lágrima o dos. Nanako había sido tan pura, tan amable y cariñosa, que ver cómo sus ojos se apagaban por completo mientras arrancaba hidroquinéticamente las espinas de los shinobi de la niebla que la atacaban era doloroso. Por supuesto, muy pocas personas en la audiencia griega ignoraban el hecho de que todo lo relacionado con el agua que Percy estaba haciendo, Perséfone también podía hacerlo, quizás incluso más fuerte, ya que era la hermana mayor. A pesar de que todo su chakra estaba perfectamente mezclado con sus poderes divinos, Percy todavía era el segundo hijo, y según la naturaleza divina, eso le dio a Perséfone más autoridad divina sobre los dominios que compartía con su hermano pequeño. No es que importara ahora, obviamente. Después de Nanako, vieron que Percy finalmente había tenido suficiente de todo y que había ido a terminar las cosas por sí solo. Si fueran honestos, estaban felices de finalmente poder salir de esta pesadilla, pero no, alguna fuerza divina, que luego descubrirían que era Susano o, simplemente tuvo que prolongar las cosas por el bien de la continuidad. Y luego todos estaban un poco enojados por cómo Percy se quedó completamente ajeno a todo lo que estaba sucediendo, especialmente Perséfone, porque eso solo significaba que su hermano tenía que sufrir aún más. Entonces los griegos vieron el episodio de la aldea de Aokigahara y sintieron que se les doblaban los dedos de los pies y se les agriaban las opiniones, y luego volvieron a ser neutrales después de ver el episodio del agujero y la destrucción de ese lugar depravado y de pesadilla. En resumen, después de ver todas estas cosas, los griegos ya no sabían qué pensar de Sinnen. Su primera impresión de él fue que era un maníaco sediento de sangre con demasiado poder. Era frío, astuto, indiferente y un tipo duro. Aquí, en la guerra civil, él era joven, era lindo, tenía una mente simplista, estaba al borde de la inocencia, con sus reacciones a la mayoría de las cosas, y era un niño. Actuaba como un niño, se comportaba como un niño y participaba en cosas infantiles, como sentarse en el regazo de Tsukina, acurrucarse en sus brazos y en los brazos de Yuaku, para tomar siestas y dormir. En ese momento, él era solo un niño con un par de espadas y mucho poder que vivía la vida día a día sin objetivos reales. Comparado con el joven apuesto, motivado y genial que era actualmente, este contraste era impactante. ¿Qué pasó exactamente entre ese momento y ese momento que convirtió a Sinnen de este simpático asesino en un asesino despiadado? En cuanto a los propios griegos, estaban cambiando. Cada episodio llegaba y se iba, sin dejar tiempo para procesar, afrontar o entender lo que acababan de ver, qué hacer con ello. Eran empujados de un episodio a otro, sin tiempo para detenerse. Este proceso ininterrumpido hacía que sus cerebros apagaran esos programas para mantenerse al día con los acontecimientos actuales y no quedarse atrás. Sus cerebros también se estaban aburriendo, por falta de una palabra mejor, de todo lo que sucedía. Al principio, todo lo que veían les hacía gritar y poner caras de horror, pero los episodios los seguían acosando, y se acostumbraron. ¿Ver a un niño cortado por la mitad y con los intestinos esparcidos por todas partes? ¿Niñas violadas por caballos? ¿Alguien se está esforzando demasiado? ¿Esclavitud? ¿Aburrido? ¿Pedofilia? ¿Son cosas viejas? ¿Matanza en masa? ¿Uf! ¿Podemos hacer que las cosas avancen? ¿Violaciones domésticas? Ya lo vi, niños masacrados como animales. Es trágico, pero sigamos adelante. ¿Personas a las que queman mientras aún están vivas? ¡Qué crujiente! Honestamente, algunos de los griegos ya estaban desensibilizados a estas cosas de todos modos, pues venían de diversos entornos que los expusieron a ese material, mientras que otros venían de entornos que dejaron sus centros emocionales más o menos tostados, mientras que otros estaban desquiciados y encontraban que estas cosas eran emocionantes o no lo suficientemente emocionantes. Los mestizos eran un grupo bastante diverso, después de todo, pero el pensamiento singular entre los semidioses y los dioses, incluso el pequeño e inocente rollo de canela que era Perséfone y los otros pequeños, los semidioses de 12 años o menos, era este. ¿Ya puede empezar la cosa? Esto se está volviendo aburrido. XX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 
escolta? ¿En serio?
En lugar de ir tras un pez gordo, un tipo de alto rango para cambiar el curso de la guerra, vamos a encontrarnos con un barco a mitad de camino, escoltarlo hasta la isla sur y luego hacer de mensajeros para entregarle las cosas directamente a Mei en el campamento principal de los rebeldes. Sí, respondió Aracy simplemente. ¿Esto es realmente tan importante que se nos dice a nosotros que lo traigamos? Sí. ¿Qué llevamos entonces? Armas. Las he visto antes y, si los rebeldes pueden conseguirlas y usarlas correctamente, sus posibilidades serán incluso mayores que ahora. ¿Qué tan altas son las probabilidades?, preguntó Sinen. Bastante alto. Trabajamos para la rebelión, después de todo, aunque nadie lo sepa, así que cuando llegue el momento, estaremos allí para ayudar a poner fin a la guerra. ¿Por qué no podemos mudarnos y hacerlo ahora? Paciencia, Sinen. Debes preparar el tablero antes de poder ejecutar tu estrategia. Como sea, resopló el semidios. Entremos este material misterioso para que podamos terminar con esta guerra más rápido. XX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 
5 millas de la costa de la isla sur, la isla que era exactamente lo que pensabas que era. Era la isla más al sur del país del agua. Aracy había intentado que su llegada coincidiera perfectamente con el momento en que se suponía que el envío llegaría a esa hora, pero resultó que los fantasmas habían llegado temprano, según lo que les había dicho Sinnen, pero la nave estaba a solo 10 minutos de distancia, y eso fue hace 6 minutos. Sin embargo, las olas que se agitaban no ayudaban a mejorar la visibilidad, por lo que los miembros no místicos del escuadrón de operaciones encubiertas no pudieron ver la nave aproximándose, pero sí pudieron ver una manada de ballenas saltando y algunos delfines juguetones, todos ellos sin duda dando un espectáculo para su pequeño señor y salvador, Sinnen. El barco llegó, e imaginen la sorpresa del semidios cuando reconoció tanto el barco como al capitán del barco. «Aoi, ahí», gritó Quint cuando los fantasmas descendieron sobre la cubierta de Lorca. Teniendo en cuenta el tiempo que llevo en estas aguas y que nunca habéis subido a bordo sin anunciaros, aunque yo nunca lo he sabido, supongo que debéis ser esos Irei de los que tanto oigo hablar. Sí, sí, dijo Aracy. Genial. Pónganse cómodos abajo, pueden comer lo que encuentren, el baño está al final del pasillo, o pueden ir por la borda si lo desean, llegaremos al puerto en unos 20 minutos. Y bienvenidos a bordo. Aracy se quedó encubierta mientras el otro se acomodaba abajo. Sinnen le preguntó a Sukina, ¿por qué no nos reunimos con Quint en la orilla? May dice que existe la posibilidad de que se haya filtrado información a Yagura o a otras partes sobre este pequeño viaje, por lo que teme que alguien pueda venir a buscar las armas. Entonces, ¿por qué no empezamos a escoltar a Quint desde el lugar donde salió del puerto, en lugar de esperar a que llegara aquí? Se suponía que esos supuestos, alguien, solo atacarían en tierra o algo así. Sukina frunció el ceño bajo la máscara. Simplemente déjate llevar. ¿Cómo conoces a ese tipo?, preguntó Bullock. Nunca nos dio su nombre. Quint era el barquero que Aya había contratado hacía casi 6 años para llevarlo de ida y vuelta entre Lightning y Water, y era el mismo tipo que me trajo de vuelta aquí hace casi 2 años. Los 3 fantasmas asintieron con la cabeza y esa fue la última conversación hasta que llegaron al puerto, aunque puerto no era la palabra adecuada. Era más bien zona de playa. Quint mantuvo a Lorca alejado de la costa debido a las feas rocas y Irei se bajó, con un pergamino sellado en las manos de Sinnen para protegerse de posibles enemigos. El viejo barco pesquero regresó a su rumbo habitual en la noche. Y allá vamos, dijo Aracy. Sinnen, no te desvíes de nuestro camino. Si viene algo, cuéntanoslo. Recibido, recibido. Recibió 4 miradas. La otra noche soñé con Sefi. Estaba viendo una película y era algo que decían las personas. ¿Qué clase de personas dicen, entendido, entendido?, preguntó Yuaku. Tipos de robots. Irei decidió dejarlo y seguir adelante. XX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 
aseguraba que podía sentir cualquier cosa dentro de un radio de 3 millas a su alrededor. Animales, personas, lugares, cosas, siempre que tuvieran agua o estuvieran en contacto con el agua, él lo sabía. Por eso, la única forma de acercarse sigilosamente a él era atraparlo en un momento de total desprevención, algo muy difícil dada su ocupación y experiencia. O ser un ser sin agua en un área con absolutamente cero humedad en el aire, e incluso entonces, tendrías que superar sus otros sentidos del olfato y el oído. Básicamente, conseguir atrapar a Sinnen era imposible. El grupo que se acercaban no fue una excepción. Interesante, dijo el semidios. ¿Qué es?
preguntó Arasi. Nos están siguiendo, fue la respuesta sencilla. Ellos también se están moviendo en formación. 5 de ellos. 3 mujeres, 2 hombres y una de esas chicas tiene unas tijeras muy grandes por alguna razón. Todos los fantasmas de la niebla sangrienta se detuvieron inmediatamente en la siguiente rama, y Sinen casi se estrelló contra el trasero de Tsukina, pero se contuvo antes de que eso sucediera. Las otras 2 mujeres, dijo Arasi con urgencia, ¿tienen katanas? Sí. Sinen tuvo la clara impresión de que estas personas eran conocidas, pero no por él, y había una historia entre su segunda familia aquí y quienquiera que viniera después de ellos. Supongo que conocemos a estos tipos, ¿no? No exactamente, dijo Arasi. Las tijeras y las katanas son armas famosas, algo así como las 7 espadas de segunda generación. Los 2 hombres también tienen sus propias armas únicas. Las personas que las manejan son muy parecidas a nosotros, asesinos que pueden luchar contra los Jonin de élite. No los conozco personalmente, pero sé que no será fácil vencerlos. ¿Deberíamos matarlos o salir corriendo? Porque se están acercando muy rápido. Arasi se alejó a toda velocidad y los demás lo siguieron. Entonces, ¿estamos corriendo? Preguntó Sinen incrédulo. Si tuviera que adivinar, diría que nos están siguiendo para ver dónde está la base rebelde. Están más preocupados por nosotros que por nuestra mercancía. Apuesto a que ni siquiera saben que la tenemos encima. ¿Cómo nos encontraron? Le preguntó Sinen a Arasi. Probablemente no lo hicieron. Lo más probable es que simplemente pasamos lo suficientemente cerca del lugar donde nos recogieron y comenzaron a seguirnos. ¿Cómo saben que vale la pena seguirnos? Somos las únicas personas en 100 millas a la redonda. Si por casualidad encontraras a 5 shinobi de alta velocidad, ¿no los seguirías también? Bueno, sí, pero eso no significa que esos 5 shinobi de alta velocidad se dirijan a la base rebelde, como dijiste. Podríamos ser 5 shinobi de alta velocidad trabajando para Yagura en secreto, y los otros chicos no lo saben, y solo están satisfaciendo su curiosidad. De todos modos, lo mejor es asumir que vienen con intenciones hostiles y por eso debemos perderlos. O podríamos dividirnos y llevarlos uno por uno a los lugares que elijamos, dijo Sinen. Es solo una idea. Me gusta esa idea. Irei, dispersate. Y los 5 shinobi salieron disparados en direcciones aleatorias, mientras sus perseguidores los perseguían. XX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 
habitación. En la oscuridad de la noche, era un lugar inquietante, con su temperatura fría, el pozo de tinta que se encontraba allí en medio de la nada y los sonidos que provenían de otras partes del bosque, mientras los animales se movían y cazaban a sus presas, resonaban distantes sobre el agua. No importaban las pequeñas criaturas viciosas que había en el agua, ninguna de ellas se atrevía a cruzar a quien podían sentir como su señor y amo. Sinnen esperó a su perseguidor, y no tuvo que esperar mucho. Llegaron, pero permanecieron ocultos entre los árboles, a diferencia del semidios que estaba sentado casualmente con las piernas cruzadas sobre el agua. La perseguidora era una niña quizás 2 o 3 años mayor que él, lo que la colocaba en sus primeros años de adolescencia, y no pudo verla hasta que ella se dio cuenta de que él sabía que ella estaba allí, por lo que salió de su escondite. Era una chica extraña, con el pelo negro cortado corto, un flequillo que le caía sobre la nariz y le tocaba las cejas, y 2 grandes mechones que le sobresalían de los lados de la cabeza. Tenía los ojos blancos, apenas unos tonos más oscuros que la esclerótica, y vestía un traje de marinero con temática negra y roja, con medias negras debajo de espinilleras rojas, y sobre sus antebrazos llevaba las protecciones rojas habituales de un samurái. En su cadera llevaba una katana con empuñadura negra con un pomo rojo y una protección en una vaina roja. A juzgar por ese atuendo y esa máscara, diría que eres un miembro de Irei o algún niño aspirante que probablemente necesite un pañal por la noche. La adolescente sacó su espada. Veamos si estoy en lo cierto. Ella atacó de frente y Sinnen ni siquiera se movió. Con un poco de fuerza de voluntad, un zarcillo de agua surgió y se envolvió alrededor de su tobillo, y la arrojó contra un árbol. Sinnen podría haber ordenado con la misma facilidad que una lámina de agua tan delgada como el papel saliera disparada y cortara a la chica por la mitad, pero honestamente, simplemente no quería matarla. Estaba un poco cansado de matar gente, la verdad. De todos modos, el tatuaje que tenía en el brazo decía más de 4000. Quizás simplemente estaba fuera de sí en ese momento, pero incluso eso no tenía sentido ya que estaba en un cuerpo de agua, lo que hacía que su mente estuviera clara como el cristal. Sinnen simplemente no quería matarla,
y ella no captó ese mensaje, ya que siguió apresurándose hacia él y él siguió arrojándola lejos, y sin importar qué táctica intentara, simplemente no podía lograr que se moviera. Básicamente, Sinnen estaba imitando a Gaara, solo que su control sobre el agua era mucho mejor que el control de Gaara sobre su arena. La niña lanzó kunai, shuriken, explosivos, jutsu, intentó estrategias de distracción, todo terminó en fracaso mientras Sinnen simplemente se sentaba allí y ejercitaba su hidroquinesis. Su capacidad de atención tenía sus límites, y esos límites se superaron bastante pronto, por lo que la siguiente vez que la chica atacó, Sinnen usó el agua para romperle la pierna en 3 lugares, haciéndola aullar de dolor. Luego la sostuvo suspendida frente a él, boca abajo. Mira, no quiero matarte, así que te dejaré vivir, asumiendo que un coágulo de sangre no llegue a tu corazón, pero si tú y tus hombres nos atacan a mí y a mis hombres otra vez, entonces te mataré, ¿de acuerdo? Dicho esto, la arrojó lejos de él como si fuera basura y desapareció en un estallido de velocidad. Al comienzo de la mañana, los rebeldes tenían sus nuevas armas, Irei entraba y salía de la base sin ser visto, y los otros chicos estaban en la oficina de Yagura. Del escuadrón que había atacado a Irei, la única sobreviviente había sido la chica que atacó a Sinnen, y ella solo estaba viva porque el chico la había dejado vivir. Las armas del escuadrón habían sido recuperadas, ya que todas estaban imbuidas con el jutsu de sellado para teletransportarse a un área especializada en caso de que su dueño muriera. El nuevo escuadrón, los nuevos dueños de las armas, habían sido todos asignados y convocados por Yagura para una misión. El cuarto Mizukage se dirigió a ellos: Shirome, Aome, Asami, Haruki Niwa. A su vez, Shirome era la chica de ojos blancos que luchó contra Sinnen, Aome era la hermana mayor de Shirome, cuyo atuendo era similar, aunque su cabello era más largo y sus ojos eran azules. Asami era una chica mayor con cabello y ojos morados, que vestía un vestido morado. Haruki era un chico bonito con una cara seria, cabello rubio y ojos dorados, que vestía un abrigo blanco con los brazos metidos en bandas negras y pantalones negros metidos en botas blancas, y Niwa tenía cabello oscuro y desordenado, ojos azul oscuro, una cara seria y vestía una chaqueta azul oscuro sobre una camisa blanca que estaba metida en unos pantalones negros sostenidos por un cinturón, cuyas piernas estaban metidas en botas marrones. Ustedes 5 son los nuevos Karyudo. A partir de ahora, su única misión es encontrar y matar a Irei. Tienen acceso a todo lo que necesiten y tienen autoridad sobre todos en mi ejército, excepto yo. Pueden usar cualquier táctica que quieran y cualquier medio que consideren necesario. Los cuerpos y las garantías no son un problema. Niwa, tú estás a cargo. Ahora ve y tráeme las cabezas de aquellos que se hacen llamar fantasmas. Irei se reunió en la sala de reuniones debido a la convocatoria de Arasi. El hombre parecía preocupado. ¿Qué pasa?, preguntó Sinnen. Ya hemos recibido nuestros próximos pedidos de Mei, y... insistió Sinnen. Arasi inhaló y luego exhaló. Ella quiere que matemos al daimyo del país del agua. Estás escuchando esto en el rincón del lector. Si estás escuchando esto en otro canal, es porque lo robaron descaradamente. Ahora sí, continuamos con la historia. Capítulo 43. El culto del fin. Las habitaciones del amo eran tan extravagantes como cabría esperar. Una cama tamaño king ocupaba la pared derecha, con ventanas a ambos lados de la cama. La izquierda tenía una estantería gigantesca llena de libros, cabezas diminutas, baratijas y frascos con cosas. La pared directamente frente al asesino tenía un escritorio grande, y detrás de él había un retrato enorme del objetivo que lo representaba como un señor de la guerra reverenciado en un caballo con armadura con varias mujeres de rodillas, adorándolo. Le recordó al asesino el dormitorio del daimyo del agua. Extracto del capítulo 17 de Plan de Respaldo. La capital del país del agua no era la aldea de la niebla oculta. Había idiotas en el mundo que pensaban que ese era el caso, pero eran idiotas, como ya se dijo. De hecho, la capital estaba ubicada en la misma isla que la niebla oculta, solo que en el lado opuesto de la isla, con la idea de que sería más difícil llegar a las fuerzas invasoras, porque tendrían que cruzar el mar, primero que nada, luego tendrían que pasar por la niebla oculta, y luego tendrían que cruzar la isla, que era un lugar traicionero de bandidos, pantanos hostiles y vida salvaje peligrosa.
Si intentabas eludir la isla principal, había otras 3 islas alrededor, cada una con sus propios fuertes y armas defensivas. Sin embargo, aunque la capital se encontraba en un lugar defensivo estratégico, su ubicación dificultaba bastante las importaciones, o al menos solía hacerlo. La innovación moderna y el pensamiento superior resolvieron el problema del comercio cuando reinaba el tercer Mizukage. La capital se llamaba Kyoka Suigetsu, porque cuando se fundó, la bahía reflejaba la luz de la luna llena, y era bonita. En la actualidad, las fábricas habían vertido demasiados desechos en la bahía y ahora era un gigantesco charco de lodo, pero al gobierno no le importaba. Tenían demasiadas cosas de las que ocuparse además de preocuparse por la contaminación de sus recursos naturales, como cuánto dinero podían robarle al público que confiaba en ellos para hacer el trabajo que se les había encomendado, o cuántas mujeres podían introducir de contrabando en las oficinas para una orgía masiva, o cuán fáciles eran sus vidas con la guerra civil en curso y manteniendo al público tranquilo y preocupado por eso en lugar de por la corrupción de los funcionarios. Pero de todos modos, como todas las capitales, Kyoka Suigetsu era un foco de delincuencia. La prostitución y el tráfico de drogas proliferaban en la ciudad. Las bandas rivalizaban por el territorio y los yakuza hacían sus negocios en la sombra. Los huérfanos corrían de un lado a otro buscando sobras, los sin techo mendigaban en las calles y los enfermos morían en las cunetas, abandonados allí para que los comieran los perros. La gente buena, el término bueno se usa aquí con mucha ligereza, simplemente hizo lo mejor que pudo para mantener la cabeza baja y vivir el día a día sin el menor alboroto posible, mientras trataba de mantenerse alejado del mercado negro lo mejor que pudo, pero eran tiempos desesperados. Si alguna vez hubo una ciudad podrida en la tierra, esa ciudad era Kyoka Suigetsu. Es por eso que el culto del fin tenía una posición tan brillante allí. El culto surgió hace unos años cuando las emociones de Shinen, de 6 años, se descontrolaron al ver a su primera familia reducida a pedazos humeantes y grasientos y devastó todo el país con una sola tormenta. La repentina aparición de la tormenta, la atmósfera política en el país con Yagura librando una campaña de genocidio y el crimen en aumento y la devastación total provocada por la tormenta, todo se combinó muy bien para formar la sopa que un individuo necesitaba para alimentar a la población desesperada. Como todo culto clásico, el culto del fin se fundó sobre la absurda idea de que el semidios había sido enviado por Izanagi para limpiar el mundo de todos los pecadores y traer la paz eterna a la humanidad exterminando a toda la humanidad. Los líderes del culto obtuvieron poder a través de los medios habituales, con palabras cargadas de miel vertidas en los oídos de una población desesperada por recibir orientación y esperanza de salvación. Había algunos inquilinos estúpidos en el culto, algunas palabras estúpidas que hacían que los miembros se sintieran justos y nobles, con la noción principal de que todos iban a ser castigados y enviados a Yomi por sus pecados, pero las acciones que realizaran con el tiempo que les quedaba les garantizarían un juicio indulgente, y suficientes buenas acciones incluso los llevarían al mundo puro. Básicamente, el culto del fin eran mormones malvados. Los verdaderos líderes del culto eran un consejo de 4 hombres que conocían la farsa, simplemente se estaban enriqueciendo con las acciones de sus devotos leales. Los líderes que estaban bajo su mando no sabían nada de la farsa, y estaban completamente convencidos de sus métodos, de que el semidios iba a acabar con toda la humanidad, y que todos ellos iban a ser juzgados de acuerdo con sus acciones, y que aquellos que fueran hallados culpables sufrirían, y aquellos que fueran hallados justos serían recompensados. No era necesariamente una mala filosofía, especialmente porque daba a aquellos pueblos perdidos una dirección en sus vidas, orientándolos hacia las buenas acciones, pero como ocurre con todas las instituciones religiosas, hubo quienes tergiversaron las cosas y de repente las buenas acciones implicaron el asesinato de esta persona, y el robo de ese objeto, porque, inserte la razón aquí. De todos modos, aunque la única objeción de Irei era el asesinato del daimyo del agua, los 5 sabían que matar al hombre supondría un caos aún mayor en el país. Esta misión requería delicadeza, planificación, maniobras y un toque delicado. Mei sabía estas cosas, y sabía que Irei sabía estas cosas, y ella sabía que Irei sabía que ella sabía estas cosas, por lo que simplemente dijo, maten al daimyo, en lugar de reestructurar completamente el órgano de gobierno del país del agua para que cuando tome el poder como el quinto Mizukage tenga apoyo feudal y cero oposición de los políticos. Irei sabía lo que estaba pasando, por eso eran el equipo favorito de Mei, eran competentes. XX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  5 de junio de 1012 AS. Shinen tenía los brazos cruzados en un puchero, su largo cabello cayendo sobre sus ojos. Realmente necesitaba cortárselo, ya que no lo había cortado desde que llegó aquí hace casi 2 años. ¿Me estás diciendo que hay un culto establecido en mi nombre y que recién ahora me entero de ello? Sí,
dijo Bullock con sencillez. Su presencia está más o menos restringida a Kyoka Suigetsu porque no tienen los medios para expandirse, ya que sus miembros son civiles incapaces de cruzar el terreno, y no tienen dinero para subirse a los barcos. A los polizones les pueden pasar muchas cosas y no se arriesgan. Por eso, se han quedado atrapados aquí. Si están tan aislados en Suigetsu, ¿cómo es que sabes tanto sobre ellos? Bullock miró fijamente a Shinen. Llevas casi 2 años con nosotros, deberías saber muy bien que tenemos una red de información que se extiende por todo el país. Dime cómo sé tanto sobre tu pequeño culto. Shinen le sacó la lengua al shinobi de cabello verde que había asesinado a sus propios padres y hermano mayor después de que los 3 intentaron matarlo por no llevarse bien con el régimen de Yagura. Eres un idiota, acusó el hijo de Poseidón. Bullock arqueó una ceja ante la terminología juvenil y Shinen se sonrojó levemente. Lo siento, la otra noche le tenía miedo a Sefi. ¿Cómo está tu hermana? Eso era algo que hacía Irei. Usaban preguntas como esa cada vez que se mencionaba el tema para distraer a Shinen de su realidad. Era una táctica utilizada para mantener su salud mental bajo control, algo que lo ayudara a mantenerse con los pies en la tierra en algún lugar más allá de una cámara de tortura o un campo de batalla o la casa de alguien mientras su cadáver se enfriaba en el suelo. Ella dejó caer su clase en el tanque de tiburones del acuario. ¿Alguien fue devorado? No. Gorrón, sí. Tenía muchas esperanzas de que esa chica negra descarada fuera mordida por la mitad. Llamó a Sefi, Trinquete, y dijo que la gente que recibe cupones de alimentos tiene más dinero que ella y mamá. ¿Qué son los cupones de alimentos y cómo se aplican al dinero? ¿Y qué significa trinquete? Bueno, masa es otra palabra para dinero, y cupones de alimentos, y trinquete, no tengo idea. En el diccionario urbano, rachet significaba basura, y los cupones de alimentos no existían en el mundo shinobi. Parecía un concepto extraño, seguido de la pregunta ¿por qué no? Pero pregúntate a ti mismo por qué lo harían. ¿Por qué, en un mundo de pesadillas sobrehumanas con gobiernos encabezados por pesadillas super sobrehumanas que llevaron a cabo guerras masivas y secretas entre sí, en un mundo que personifica los conceptos de la ley de la selva, la supervivencia del más apto y matar o ser asesinado? ¿Por qué habría programas gubernamentales que regalaran dinero a personas que no podían mantenerse a sí mismas, cuando tanto dinero tenía que destinarse a cheques de pago, sobornos, armas, acciones, medicinas, etc.? Oh, claro, hubo grupos y personas que presionaron a favor de programas de bienestar, alegando que demasiado dinero iba a parar a los ninjas. Pero en un mundo donde no había liberales ni conservadores ni republicanos ni demócratas ni ningún partido o agenda política real, esos grupos rara vez ocupaban alguna posición y eran considerados una molestia. Algunas personas más ricas contrataban shinobi para limpiar casas y a nadie le importaban los cuerpos. Ah, la extraña ironía del mundo shinobi. A cambio de una suprema falta de sociopolítica, quedaron empañados para siempre por la barbarie civil. Pero de todos modos, Bullock y Shinen fueron emparejados para realizar un reconocimiento del culto del fin, buscando desde qué ángulos podían atacar, qué botones podían presionar, qué debilidades podían explotar, qué corderos podían devorar. La razón de esto era simple: Irei iba a poner al culto a cargo después de su asesinato, y querían asegurarse de que las personas a las que iban a poner a cargo pudieran operar de manera efectiva. La secta, sinceramente, no era tan mala. Su mensaje tenía sentido: hay una fuerza sobrenatural aquí en la tierra que los matará a todos. Así que arrepiéntanse de sus pecados y comiencen a vivir una vida de bondad para que su vida después de la muerte sea buena y no sean castigados eternamente. El problema era el mismo que en todas las sectas: gente que manejaba los hilos para su propio beneficio y no para el bien de sus seguidores. Y la solución era la misma que en todas las sectas: en algún lugar de sus filas había gente buena que tenía buenas intenciones y podía actuar como líder de grandes grupos de personas. Sin embargo, poner una institución que predicaba sobre la paz en un mundo que solo buscaba la guerra iba a ser un problema, por lo que Arasi, Tsukina, Yuaku y un puñado de clones de sombra de Shinen estaban dispersos por la capital, todos haciendo su propio reconocimiento sobre los diversos grupos y pandillas que solo funcionaban como una plaga sobre la población. Sí, dijo Shinen, después de que sacaron a todos del tanque, la madre de esa chica negra se puso muy mala con Sefi y mamá y yo tenía muchas ganas de matarla. La gente negra de ese mundo es muy diferente a la gente negra de aquí, son mucho más descarados y hacen demasiados movimientos con las manos y maldicen demasiado. No tienen ninguna disciplina. Bullock se encogió de hombros. Por lo que has estado diciendo sobre ese mundo, no tienen ninguna razón para la disciplina. No hay una estructura que empuje y aliente a los jóvenes a ingresar al ejército, y los gobiernos se dejan influenciar demasiado fácilmente por la opinión con el fin de ser elegidos para el cargo.
y complacen a quien más grita y se queja, y no tienen suficiente guerra a gran escala para mantener un suministro constante de veteranos curtidos en el público que sirvan como modelos a seguir. Sinnen asintió. Necesitan más guerras y más gente que luche en ellas. Sí, lo hacen, asintió Bullock. Pero ya basta de hablar. Es hora de trabajar. Sí, y se pusieron a trabajar. Más tarde en la noche, acercándose la hora de la salida del sol, los Irei se reunieron en la cima de un tejado anodino para compartir sus hallazgos, como quien estaba ubicado donde, quienes eran los distintos líderes, con quien podían trabajar para su beneficio y qué agujeros podían explotar. Después de compartir toda la información, Arasi elaboró un plan en el momento y dio una única orden: ejecutar. Los 5 salieron corriendo en direcciones diferentes. Con Yubaku, la usuaria de sangre felina derribó sin contemplaciones las puertas del mayor centro de prostitución de Kyoka Suigetsu, justo en pleno horario de máxima audiencia. No hizo ningún comentario gracioso ni descarado, sino que optó inmediatamente por sacar las garras y ponerse a trabajar en matar todo lo que respiraba aire y caminaba sobre 2 o 4 patas. En comparación con los guardias civiles con sus desafiladas katanas, al menos, desafiladas en lo que a Yuaku respectaba, no fue una gran pelea. Con Tsukina, la pelirroja tenía una tarea similar a la de su amiga de pelo amarillo, solo que ella no iba tras prostitutas, sino tras escolares. En realidad, no había mucha diferencia, sobre todo teniendo en cuenta que los escolares en cuestión asistían a la Academia de Excelencia Kyoka Suigetsu, que ostentaba el mayor número de embarazos adolescentes de todo el país del agua, aunque tal hecho no preocupaba a nadie. Con la tasa de mortalidad tan alta hoy en día, los nacimientos eran algo bueno. Por desgracia, la tasa de mortalidad estaba a punto de aumentar un poco esa noche. Tsukina se infiltró en la escuela con una facilidad que le daba práctica, burlando fácilmente los sistemas de seguridad y a los guardias. Se dirigió a la sala de maternidad/diagonal guardería incorporada a la escuela, donde las madres jóvenes podían dejar a sus bebés y recogerlos más tarde, y otras podían descansar tranquilamente mientras esperaban la llegada de sus hijos. Eran momentos como estos en los que Tsukina realmente odiaba su trabajo, pero una misión era una misión. Al menos el sueldo era bueno. El cambiaformas procedió a otorgar la máxima misericordia de Irei a las embarazadas, a los recién nacidos, a los no nacidos y a los pequeños. Con Bullock, la tarea del usuario de cables era igual de sangrienta, pero mucho más noble, según muchos la considerarían. Su trabajo consistía en ir a la cárcel local, que en ese momento albergaba a un puñado de matones callejeros que pronto serían liberados debido a la falta de pruebas para cualquier tipo de juicio. Bullock llegó a la cárcel y procedió a masacrar al personal, a un grupo de policías y policías cuestionables y a los presos. Con Arasi, el líder del escuadrón de operaciones negras conocido por muchos nombres, tenía lo que posiblemente era el trabajo más fácil, y era simplemente vigilar a Sinnen mientras el pequeño hacía su propio trabajo designado, que constaba de 2 partes: mata a los verdaderos líderes del culto del Fini, establecerse como un semidios y liderar a sus leales seguidores para tomar el control de la capital del agua tras un motín masivo. Matar a los titiriteros fue una tarea fácil, ya que los 4 hombres se creían intocables con todo su dinero. Tal pensamiento podría haber sido cierto en un mundo perfecto, pero en este mundo donde un niño de 11 años tenía poderes sobrenaturales, esa idea era una locura. Sinnen simplemente aplicó su hidroquinesis cuando estaba a su alcance y mató a 4 hombres mientras dormían con un ataque cardíaco rápido. Y así, a pesar de sus muchos crímenes, estos 4 hombres murieron pacíficamente mientras dormían. Esa fue la parte fácil. Ahora venía la parte difícil, aunque difícil era una cuestión de perspectiva. Sinnen pensó que esto iba a ser fácil. Y así fue, revelar algunos hechos secretos sobre las personas, a partir de información recopilada por Irei, manipular algo de agua sin usar chakra y pronunciar múltiples discursos entusiastas, todo combinado con la desesperación básica del culto por tener razón y tener su fe recompensada, resultó en un completo embeleso y una devoción leal. Luego llegó la culminación de la operación. En pocas horas, estallaron disturbios en toda la ciudad cuando se encontraron muchas de las obras de Irei y se desató el pánico masivo. En el caos,
Arashi, Tsukina, Bullock y Yuaku mataron a todos los miembros de todas las organizaciones clandestinas que habían estado siguiendo, eliminando efectivamente más de las 3/4 partes de los principales problemas de Kyoka Suigetsu. Mientras tanto, Shinen lideró una invasión al palacio del daimyo, una invasión compuesta por poco más de 500 individuos en pánico, saqueadores emocionados, gente loca y docenas de seguidores devotos, todos ellos creyendo firmemente que estaban muriendo por una causa justa. Y, en cierto modo, así era. Después de todo, toda esta operación se estaba llevando a cabo para establecer un nuevo daimyo del agua, uno que trabajaría con Mei en el futuro para llevar al país del agua hacia una era de reconstrucción y armonía. Los samuráis apenas ofrecieron resistencia, ya que la mayoría de ellos odiaban al daimyo en ese momento y a la gente para la que trabajaban. En un mundo sin honor, los samuráis, los verdaderos samuráis, en todo caso, se esforzaban mucho por mantener su honor. Y no había nada más deshonroso que dejar que un vago obeso trajera mujeres por docenas para satisfacerse a sí mismo y a sus sirvientes, ocupando su tiempo con juergas mientras el país estaba en guerra interna. Diablos, algunos samuráis incluso se unieron para ayudar a masacrar a los sirvientes. El daimyo, sin embargo, era de Shinen. XX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 
techo alto, una lámpara de araña magnífica, una alfombra bien cuidada, muebles caros y todas las comodidades de los ricos. También había un cuadro realmente grande colgado en la pared detrás de un escritorio muy opulento que probablemente se vendería por varios cientos de miles de dólares al coleccionista promedio, o por unos pocos millones a la persona adecuada. Sinnen lo selló para más tarde e hizo un par de clones de agua para que fueran a saquear el palacio. Incluso con tanta gente ocupándolo actualmente, el palacio seguía siendo un lugar grande con muchas habitaciones ocultas y lugares secretos, y aunque sus clones no tenían sus poderes divinos, todavía tenían sentidos entrenados y estaban interesados en notar cosas que estaban fuera de lugar. Pero, si bien conseguir dinero era sin duda un objetivo, matar al daimyo era la idea principal, y por lo tanto era necesario llevarlo a cabo. A diferencia de sus clones, Sinnen tenía sus poderes divinos, pero incluso sin ellos habría notado el pasadizo secreto oculto entre los libros. Además, el hedor del daimyo estaba pesado en el aire. Tan pronto como estallaron los disturbios, el daimyo ya se había escondido. Y actualmente estaba usando un pasaje secreto construido en sus habitaciones para escapar a un río subterráneo donde un simple bote de remos lo estaba esperando para abordar en cualquier momento. Un simple bote de remos que lo llevaría río abajo a un lugar oculto donde podría esperar a que lo recogiera la ayuda externa. El hombre no estaba solo mientras corría por el pasillo con solo una linterna para iluminar el camino. Había traído consigo una maleta de tamaño decente que estaba repleta hasta reventar con documentos y dinero en efectivo. El daimyo bajó a la caverna y se apresuró a coger el bote de remos. Un enano vestido de negro se cruzó en su camino, luciendo una máscara blanca y sonriendo. El daimyo se puso el freno y se dio la vuelta gritando. Su huida fue inútil y con toda seguridad murió cuando le cortaron las piernas y la cabeza. Recuerda, le dijo Sinnen al sacerdote del culto del fin que ahora era oficialmente el daimyo de la Tierra del Agua. Llegará el día en que borraré de la faz de la tierra a todos los pueblos y todos ellos serán juzgados por los dioses según sus obras. Enséñales a todos los que escuchen que los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas acciones son el camino al paraíso y reza por la misericordia para aquellos que no escuchen, porque su castigo es seguro. Sí, Señor, dijo el sacerdote. Recuerda, dijo Sinnen, que no debes obligar a nadie a pensar como nosotros, pues los dioses nos han dado el poder de elegir. Pero si elegimos la rectitud, seremos recompensados, y si elegimos la maldad, seremos castigados. El sacerdote frunció el ceño. Pero, si nuestro objetivo es llevar a todos al paraíso y debemos orar por esos pocos descarriados, ¿no deberíamos obligar a todos a pensar como nosotros para que se salven de la condenación eterna? No, porque cada uno debe cosechar lo que siembra. Si escucha y planta buena semilla y la cuida diariamente, entonces disfrutará de una cosecha abundante, pero si no escucha y planta mala semilla y no la cuida, entonces morirá de hambre. Entonces, ¿no deberíamos ayudarlo con sus campos si no escucha, en lugar de dejarlo morir de hambre? Sí, el sacerdote todavía parecía confundido, por lo que Sinnen intentó expresarlo con palabras menos sabias. Mira, simplemente sé una buena persona y haz que todos los demás sean buenas personas, ¿de acuerdo? Sí, Señor,
dijo el sacerdote inclinándose. Cuando se enderezó, Sinen ya no estaba. XX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 X con el brazo derecho estirado y en ángulo. Salud. Sinen se sonrojó bajo su máscara. Ustedes son unos idiotas. XX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  Mientras tanto, en la niebla oculta, la noticia no necesariamente llegó muy lejos desde Kyoka Suigetsu, por lo que toda la información que Yagura obtuvo del lugar provino de una simple red de mensajeros, y el último informe de inteligencia lo dejó muy confundido. El daimyo del agua ha sido asesinado. Varias organizaciones criminales locales han sido destruidas. Varias personas de la zona han muerto. El daimyo del agua ha sido reemplazado por el líder del culto delfín. Por informes anteriores, Yagura sabía que el culto estaba formado por un grupo de locos que habían surgido después de la super tormenta hace casi 6 años, predicando el mensaje de el momento está cerca. Arrepiéntete de tus pecados o sufre las consecuencias. Los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas acciones te llevan al paraíso. Más o menos, de todos modos, el culto no tenía ninguna posición real en ningún lugar excepto en la capital, y Yagura los había descartado, pero ahora estaban en uno de los asientos más poderosos del mundo conocido y, técnicamente, a todos los efectos, eran su jefe. La relación entre el Kage de su aldea y el daimyo de la tierra en la que se construyó esa aldea era más superficial que cualquier otra cosa, porque los daimyos sabían muy bien que un Kage podía entrar por las puertas y masacrar a toda la población, o un shinobi lo suficientemente bueno podía aparecer en algún momento de la noche y matarlos, por lo que los daimyo normalmente evitaban ponerse del lado malo de un Kage. Sin embargo, la oficina del daimyo era la que declaraba la guerra, negociaba el comercio con otros países, proporcionaba financiación y poseía toda la tierra donde gobernaba, incluyendo todo lo que se construyera en ella. Por lo tanto, a todos los efectos, cualquier daimyo podía vender literalmente su aldea oculta a otro daimyo. Pero nadie era tan estúpido, y ningún shinobi jamás toleraría algo tan loco, y ninguna cantidad de samuráis, salvo un ejército de 100.000 hombres, iba a poner en vereda a una aldea oculta enojada. Pero de todos modos, Yagura nunca había tenido ningún respeto por el cargo de daimyo y no estaba dispuesto a dejar que un hombre religioso le dijera qué hacer, incluso si ese hombre supuestamente era todo paz, amor y amistad. Entonces, el cuarto Mizukage estaba más que feliz de dejar que el nuevo daimyo hiciera lo suyo. De todos modos, probablemente sería asesinado en una semana, pero si se enteraba de que el daimyo estaba apoyando a los rebeldes o albergando a usuarios del linaje, dejaría que el tres colas se desatara. De repente, a Yagura se le ocurrió una idea. Anbu, tráeme a Kisame. Momentos después, el monstruo de la niebla sangrienta se arrodilló respetuosamente ante su Kage. Estoy a tu disposición. Ve a ver a Kyoka Suigetsu y bríndale protección al nuevo daimyo. Envíame informes frecuentes y asegúrate de que el hombre sepa que debe mantenerse alejado y que no me controla. Eres libre de matarlo, pero solo si tienes una razón real para hacerlo, y cuando digo real, me refiero a mi versión de real, ¿entiendes? Sí, señor, respondió Kisame tímidamente. Bien. Ahora ve y asegúrate de que este nuevo señor de nuestra tierra sepa quién es el verdadero señor. Kisame desapareció, y el humor de Yagura se agrió instantáneamente, porque ahora tenía que regresar a la batalla interminable con su enemigo más recurrente, papeleo. ¿Cómo puede un dictador a cargo de un establecimiento militar masivo conseguir siquiera ese papeleo? XX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 
tenía el trabajo más difícil de todos, tener que matar a tantas chicas embarazadas, tantos bebés y niños pequeños solo para provocar el caos suficiente para que pudieran reemplazar sin problemas a la figura más poderosa del país del agua. Por los muertos, brindó Arashi. Y el siguiente hombre que morirá, corearon los otros. Esa noche, Tsukina tuvo leves pesadillas, pero esas pesadillas se desvanecieron cuando Shinen se metió en su cama y se acurrucó en su abrazo, y ella estaba muy agradecida. Capítulo 44.
un extracto de una vida diferente. XX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 X no bebas tanto. En serio, la niña de 8 años estaba tomando su tercera Coca-Cola y el baño más cercano estaba a más de una milla de distancia. Sin embargo, Sally no podía culpar a su hija por disfrutar de ese raro manjar que era un refresco carbonatado. En su apartamento, lo único que Sally tenía para beber era agua, leche y pequeños paquetes de polvos saborizados para agregar al agua y darle un toque especial. Eso era lo habitual en el apartamento, ya sea un vaso de ponche de frutas de una jarra de galón y medio o un poco de leche. Las Coca-Colas eran demasiado caras para conseguirlas en las tiendas. No te preocupes, mamá, dijo Perséfone. Estaré bien. Percy no dijo nada, casi no dijo nada porque su hermana mayor ya había dicho suficiente por los dos, solo tomó un sorbo con calma de la lata de Coca-Cola que había tomado para él. La boca de Sally se convirtió en una delgada línea, pero ella no estaba dispuesta a ser una madre dura en esa situación. Por fin había tenido suerte. Había terminado un libro y había encontrado un editor que estaba dispuesto a publicarlo por unas condiciones muy razonables, y la habían invitado a la barbacoa anual que organizaba el editor junto al río helado. El editor era un hombre bondadoso que había amasado una pequeña fortuna, se había jubilado temprano y había iniciado su propio negocio editorial. Todos lo amaban, excepto su costosa esposa, que solo amaba su dinero y malcriaba a su hijo. Por más que Sally y todos los que conocían al editor no podían entender por qué había elegido a una mujer tan zorra como ella. A pesar de todo, a pesar de las perras, a pesar de las bajas temperaturas, del agua congelada y la nieve en el suelo, y de las niñas que bebían demasiada cafeína, Sally estaba decidida a hacer de este un buen día, porque las cosas finalmente estaban mejorando en la vida. Después de toda la lucha y el sufrimiento y tener que criar a un par de gemelos y trabajar en una tienda y ser un holgazán como Gab, todo estaba dando sus frutos. Sally. Llamó una voz. Se dio la vuelta y vio que el editor se acercaba con un par de patines de hielo. Con gran habilidad, se deslizó hasta detenerse justo a su lado y ella tuvo que tirar de la cadena. Es bueno verte aquí hoy. Y supongo que estos pequeños son tus hijos, Percy y Perséfone. Soy Perséfone y él es Percy, corrigió la hija de Poseidón. Dios mío, se parecen tanto que no lo sabía, dijo el editor con genuino asombro. Sally se rió nerviosamente. Era irracional por su parte, pero no podía evitar la sensación de que estaba en una situación delicada en ese momento y que no tenía nada que ver con los chicos y los hombres que estaban jugando al hockey sobre hielo. Sally simplemente sentía que cualquier tipo de desliz de su parte, cualquier tipo de discrepancia, daría como resultado el colapso total y completo de esta buena suerte. Ese sí, esos son mis bebés. Mamá, se quejó Perséfone, ya no somos bebés. Claro que no, dijo el editor y se arrodilló. Tú y tu hermano sois unos niños grandes y algún día seréis unos adultos estupendos gracias a vuestra maravillosa madre. Sally se sonrojó de nuevo. Y, con el permiso de tu madre, me gustaría darles a ustedes dos, estas. El editor sacó un par de barras de chocolate Hershey's tamaño gigante, donde los ojos de Perséfone se abrieron de par en par y dejó escapar un fuerte jadeo y literalmente comenzó a rebotar. Las pupilas de Percy simplemente se dilataron un poco, y luego sus ojos se dirigieron a otro lado cuando sintió peligro. Una voz aguda y enfadada gritó el nombre del editor, y él se puso en pie de golpe con un rápido, sí, querido, era la esposa. Y ella no estaba contenta. Se acercó a Sally y le dirigió una mirada mordaz, y luego le dirigió una dulce sonrisa a su esposo. Es agradable para ti estar con todos tus invitados hoy, querida, pero hay algunas personas que quiero presentarte y con las que deberías hablar. Para Perséfone, ella simplemente percibía malas vibraciones. Para Percy, él sabía que esta mujer lo estaba atacando a él, a su hermana y a su madre. Para Sally, esta mujer era simplemente ese tipo de perra con la que la vida se topa inevitablemente. Sin embargo, esta perra en particular tenía mucha influencia y poder sobre ciertas cosas. Claro, claro, dijo el editor mecánicamente. Fue un placer verte, Sally. Perséfone hizo un gesto con la cabeza hacia la gemela equivocada y su esposa se lo llevó a rastras. Perséfone frunció el ceño. No me gusta. Parece una tonta, Sally asintió. Ella es una tonta. ¿Nos ibas a dejar comer los dulces, mamá? Sí,
Lo era. ¿Por qué la gente sigue confundiéndonos a Percy y a mí? Sally miró a sus gemelos y solo la intuición de su madre le otorgó la capacidad de discernir cuál niño era cuál. Verás, había un problema recurrente con los gemelos, y no provenía de ninguna otra cosa que no fuera la inocencia de los niños. Ninguno de los dos había sido capaz de comprender los conceptos más elevados de lo que la sociedad, siempre hipócrita, enrevesada, cambiante, indecisa, consideraba apropiado para lo que debía vestir un niño y una niña. Y eso significaba que cada vez que Sally llevaba a los gemelos a comprar ropa porque necesitaban ropa nueva, siempre tenía que luchar contra el doble ataque de Percy, que gravitaba hacia lo que su hermana quería vestir, y su hermana, que estaba loca por ello. Sin embargo, Sally no estaba dispuesta a recurrir a los tribunales por sus habilidades como madre porque había dejado que su hijo llevara una camiseta de princesa de Disney, por lo que tuvo que imponerse a sus hijos y llegar a un acuerdo para que Percy pudiera llevar el mismo pijama de princesa que su hermana. En resumen, Percy no era un niño asertivo y solo le gustaba algo o hacía algo únicamente porque su hermana lo hacía. Entonces, cuando se trataba de ropa de día, Sally había logrado que su hija se inclinara por la ropa unisex, lo que a su vez significaba que Percy también se inclinaba por la ropa unisex, porque era un imitador. Por eso siempre confundían a los gemelos, porque cuando llevaban ropa que no tenía ningún distintivo de género, parecían exactamente iguales. Sobre todo cuando hacía un frío terrible afuera y se subían a trineos para mantener calientes sus cabecitas y sus orejas. Es porque ustedes dos son demasiado lindos, dijo Sally. Y ahí fue cuando surgió el problema. Por lo general, después de una conversación como esa, el padre le decía a sus hijos que fueran a jugar con los otros niños porque habían visto a unas personas que conocían y querían ir a conversar sin tener a los pequeños pegados a sus caderas. El problema era que Sally no conocía a nadie allí, ya que abandonar la escuela secundaria, mudarse, ingresar al mercado laboral y criar gemelos no le dejaba tiempo para socializar. Sin embargo, ese era el objetivo de esta reunión, conocer a otros autores e intercambiar ideas y números de teléfono. Sally vio a un grupo de adultos y recitó las líneas. Sus gemelos salieron corriendo a buscar algo con que entretenerse y ella fue a socializar. A la sombra de los árboles de la orilla opuesta, un hombre de piel oscura y alas negras observaba con ojos vacíos, pues allí había almas que recoger. XX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 
que tenía ganas de orinar. Sin embargo, sabía que no había ningún orinal cerca y que hacía demasiado frío como para quitarse los pantalones y la ropa interior y esconderse detrás de un árbol, así que se apresuró a aguantar el mayor tiempo posible. Liderando a su devoto hermano pequeño, encontró un grupo de niños y les pidió permiso para jugar. Claro, dijo el jefe de los chicos, de todas formas necesitábamos dos más. Perséfone sonrió, feliz de ser aceptada, pero el rostro de Percy permaneció inexpresivo, aunque sus ojos se entrecerraron levemente. Los gemelos siguieron a los niños hacia el bosque cubierto de blanco, lejos de las miradas de los adultos, y el jefe de los niños expuso el juego a jugar. Está bien. Ustedes dos tienen que irse a esconder, y el resto los encontraremos. Tienen tiempo hasta que contemos hasta 30. ¿Listos? Vamos. Perséfone agarró a su hermano del brazo y se lo llevó con ella mientras los otros niños se reunían para contar. Percy sintió que algo andaba muy mal en esta situación, y más tarde se demostraría que tenía razón. Encontraron un escondite, y luego pasó tanto tiempo que Perséfone comenzó a asustarse debido a la ausencia de alguien además de su hermano. ¿Dónde estaba mamá? ¿Dónde estaban los niños? Y entonces decidió jugar al escondite al revés y siguió sus huellas en la nieve hasta el lugar donde empezó todo, con Percy justo detrás de ella, sus ojos vagando a su alrededor con intensidad. En realidad, él era más inteligente que su hermana y lo sabía. Dada su naturaleza asertiva, siempre la dejaba tomar el control y ser el centro de atención, mientras él se quedaba atrás. Veía cosas desde atrás, veía los pequeños tics y tics que hacían las personas cuando tenían algo en la cabeza, y sabía que lo que fuera que estaba a punto de suceder no iba a ser bueno. Y tenía razón, porque cuando él y Perséfone llegaron al lugar donde solía estar el grupo de niños, una serie de monstruos horribles saltaron hacia ellos desde todos los lados, todos gritando. Percy saltó sorprendido y se preparó para luchar, mientras que su hermana gritó y cayó de trasero. Entonces los monstruos se quitaron las máscaras para revelar que seguían siendo monstruos, solo que tenían las mismas caras que los niños que habían dejado que los gemelos se unieran al juego. Los niños y las niñas se rieron maliciosamente de su broma, y esa risa se hizo aún más fuerte y más malvada cuando alguien señaló lo que estaba haciendo Perséfone. ¡Qué asco!
está haciendo pis. De hecho, la nieve que rodeaba a la hermana mayor de Percy se estaba decolorando cada vez más a medida que su vejiga llena cedía tras el impacto que se produjo al caer. Las lágrimas ardían en los ojos de Perséfone por la humillación y la furia de Percy hervía. Eso era lo que pasaba con el chico, se quedaba atrás y observaba, permanecía callado y aparentemente no apoyaba a su hermana, pero eso era solo la mitad del caso. En verdad, la fiereza con la que protegía, codiciaba y amaba a su hermana era nada menos que asesina. Y ver a su hermana así, humillada, llorando, vulnerable, siendo objeto de burlas, lo enfurecía. Y el mundo respondió. La nieve literalmente se alzaba a su alrededor a medida que el calor de su ira la derretía. Apretó los puños y la nieve que no se había derretido comenzó a retorcerse y a girar, y la risa comenzó a apagarse. Con los labios curvados en una mueca, Percy gruñó y empujó sus manos enguantadas hacia adelante, ignorando el gran tirón en su estómago mientras una ola de nieve avanzaba con estruendo para enterrar a los niños pequeños. Todos gritaron mientras intentaban liberarse, pero había demasiado peso sobre ellos para que sus pequeños cuerpos pudieran soportarlo. Fue entonces cuando aparecieron los adultos, que habían iniciado un grupo de búsqueda hacía mucho tiempo cuando alguien notó la cantidad de niños ausentes y habían sido atraídos a este lugar por el grito anterior de Perséfone y los gritos de los que estaban en la nieve. Sally se abalanzó sobre él y cogió a sus hijos en brazos, ignorando por completo los pantalones mojados de Perséfone. Los demás adultos trabajaron rápidamente para desenterrar a sus propios vástagos, y fue entonces cuando empezaron a salir las mentiras cuando se preguntó cómo se había producido esta situación. Entre tartamudeos y lágrimas, se llegó a una conclusión. Todo fue culpa de los gemelos. Sally se quedó allí sola, frente a las miradas enojadas de más de una docena de adultos. Casualmente, el chico que había iniciado todo el asunto era el hijo mimado del editor y su esposa, y la mujer hizo valer su autoridad. Ya te dije que esta mujer era un problema, dijo con frialdad. Ya te dije que era la madre de esos gemelos delincuentes que siempre se meten en líos donde quiera que vayan, y ahora mira, nuestro hijo casi muere aplastado por la nieve. Si no hubiéramos llegado a tiempo, su pecho podría haberse hundido. Preste especial atención a cómo ella estaba preocupada solo por sus hijos, no por los otros niños. Pensando lógicamente, no había forma de que alguien como Percy, incluso con la ayuda de Perséfone, pudiera haber ideado algún plan para poner a todos esos niños en la nieve de esa manera. Pero estas eran personas ricas que habían criado niños perfectos que solo obtenían las calificaciones más altas en las escuelas privadas más prestigiosas. Cuando se trataba de los pobres, la lógica se les escapaba. Quiero que revoques el contrato de esta mujer inmediatamente. El corazón de Sally se detuvo y luego se hizo añicos por completo cuando el editor dio un paso adelante y dijo en voz baja, su contrato ha sido rescindido. Tratando de evitar que las lágrimas se filtraran porque podrían congelarse en su rostro, Sally terminó de abrochar a Percy en su asiento del auto. Lo siento, mamá, dijo. Era todo lo que tenía que hacer para no derrumbarse en ese momento, porque él era tan sincero, y sin embargo no tenía la menor culpa. Sally le acarició la mejilla con el dorso de la mano. Volvamos a casa y tomemos un poco de chocolate caliente, ¿vale? Percy sonrió y asintió. Perséfone estaba en su asiento del coche, durmiendo la siesta. Estaba agotada después de su episodio anterior. Sally cerró la puerta de la minivan y se fue caminando por la parte trasera. Fue interceptada por el editor. Oh, hola, señor. Sonrió con cansancio. Mi esposa es una persona, ¿no? Algo así. Sí, ella ha malcriado a nuestro hijo y cree todo lo que él dice. Yo, en cambio. Mi esposa, a pesar del control que tiene, no me dicta cómo gestiono mi negocio editorial. El lenguaje corporal de Sally cambió visiblemente y sus ojos se abrieron mientras su corazón daba un vuelco. Creo que su libro va a tener mucho éxito, señorita Jackson. Y déselos a sus hijos, si le parece bien. Sally aceptó las barras de chocolate y casi lloró. El editor sonrió y regresó por el camino que llevaba desde el estacionamiento hasta donde estaba el río congelado. Ahora muy contenta, Sally se sentó en el asiento del conductor, puso la camioneta en marcha y se fue con una sonrisa muy feliz. Sin embargo, Percy no había visto nada de esto y, a pesar de toda su intuición, no sabía que su madre estaba feliz ahora, ya que no podía ver su rostro. Junto a él, los ojos de su hermana se abrieron y se encontraron con los de él. A través de sus ojos, ella le dio una orden y él la siguió. De vuelta a la parrilla, donde el río estaba congelado,
Había conos colocados que marcaban los lugares donde el hielo era delgado y podía derrumbarse fácilmente. Bajo la capa de hielo, el río aún fluía, la corriente todavía buscaba algo que arrastrar hacia la tierra blanca más allá de los conos. Sobre el grueso hielo, los chicos y los hombres jugaban al hockey, mientras las chicas y las mujeres observaban. Sobre unas ramas muertas que dominaban toda la escena había un cuervo, uno con ojos verdes como el mar. La cabeza del cuervo se giró, sus ojos reflejaban el rostro de cierto niño mimado. Mientras patinaba sobre el hielo, el niño perdió de repente el control y se fue volando más allá de los conos delimitadores. El hielo se derrumbó bajo él, y comenzaron los gritos y la corriente lo arrastró hacia abajo. Todos los que estaban sobre el hielo se pusieron de rodillas y comenzaron a raspar la nieve para tratar de encontrar al niño que se estaba ahogando. Uno tuvo suerte y gritó, y todos se reunieron para presenciar la horrible visión del pequeño mimado siendo arrastrado justo debajo de la capa de hielo transparente. Él golpeó contra la barrera, y los de arriba golpearon contra la barrera, todos desesperados por salvar al niño. El editor se deslizó hacia el lugar, armado con un hacha. La levantó en alto y la dejó caer con fuerza. Su hijo podía haber sido un pequeño mimado, pero seguía siendo su hijo. La hoja del hacha golpeó el hielo y la sábana se derrumbó. El editor se hundió antes de que pudieran agarrarlo y la corriente lo arrastró a él y a su hijo bajo una sección cubierta de nieve. Se produjo el pánico y todos se dispersaron para empezar a cavar para intentar encontrarlos. En la orilla, la mujer se había puesto un par de patines, pero no había terminado de atárselos cuando se produjo un desprendimiento. Allí, en un trozo de árbol que sobresalía del agua, su marido, con su hijo en brazos, apareció jadeante y ella se alejó patinando a una velocidad tremenda. Pero, con los patines desatados, no estaba segura. En su prisa, su pie se enganchó en el hielo y salió volando de sus patines, deslizándose muy rápido por la superficie casi sin fricción del agua congelada. Hombres y niños se apartaron a toda prisa para no ser golpeados por ella, y algunos quedaron atrapados y se fueron deslizando debido al impulso transferido. La mujer, gritando a todo pulmón por su total falta de control, chocó contra su marido y su hijo, y todos desaparecieron bajo la capa de hielo. Los que habían sido derribados se deslizaron hacia la zona delgada y desaparecieron también. El hielo se desestabilizó con tanta rotura y empezó a deshacerse. El caos descendió sobre esta pequeña parte del mundo a medida que la naturaleza humana mostraba su fea cara. En un intento desesperado por sobrevivir, los que estaban en el hielo arrojaron a los que se interponían en su camino para quedar atrapados en las aguas. Pero el hielo se estaba rompiendo demasiado rápido y la corriente era demasiado fuerte, y todos los que no estaban inmediatamente cerca de cualquiera de las orillas cayeron al agua. El agua entró en contacto con el aire helado y el río volvió a congelarse rápidamente, atrapando a más de 50 personas bajo su gélida superficie. 50 personas se ahogaron, dejando atrás a docenas de viudas llorando. Los ojos de Percy se abrieron, se acercó y juntó las manos de su hermana por encima de la distancia de sus asientos de auto. No podía esperar por ese chocolate caliente. Capítulo 45. La masacre aristocrática. 28 de julio de 1012 AS. Las cosas habían mejorado, sin duda. Los rebeldes, con sus nuevas armas de unos meses atrás, habían llevado las batallas al frente, atacando varios objetivos y escalando la guerra desde escaramuzas de guerrillas hasta un conflicto abierto por tierras, posiciones y recursos. May había llamado a Irei varias veces en las últimas 6 semanas para que realizara tareas de limpieza en las batallas perdidas o en las batallas que estaba perdiendo, y eso afectó a Sinen. Todas las batallas, la sangre y las interminables súplicas de misericordia pesaron sobre su psique y, según la táctica habitual de Arasi, hizo que el chico construyera una nueva personalidad sobre la que descargar todo el peso. De esta manera, se creó la personalidad sedienta de sangre que era Sin, y se estableció el defecto fatal de Sinen, la sed de sangre. En la mañana del día 28 de julio, el semidios se despertó y se unió a su familia en la mesa para desayunar, y estaba de muy mal humor. ¿Soñaste con tu hermana anoche?, preguntó Yuaku. Sinen resopló de mal humor. Los adultos son tontos. Arasi, un adulto, asintió con fuerza. Sí, son muy idiotas. A Sinen le pasó por alto mientras contaba su sueño. La estúpida maestra hace algo llamado lectura de palomitas de maíz, donde hace que un niño lea una cierta cantidad de un libro antes de elegir a otro. Y Sefi tiene dislexia y por eso no puede leer bien y cada vez que la maestra la llama tartamudea y parece estúpida y se burlan de ella por eso. En el recreo,
Estaba jugando sola y algunos acosadores vinieron y se burlaron de ella por leer, así que fue a ver a la maestra porque eso es lo que se supone que debes hacer en ese mundo estúpido. Pero la maestra no hizo nada más que encogerse de hombros porque a ninguno de los maestros le gusta Sefi porque tiene TDA y no puede quedarse quieta por mucho tiempo. Así que los acosadores siguieron yendo a por ella y ella siguió yendo a otros adultos y ninguno de ellos hizo nada. Así que Sefi golpeó a todos los acosadores y la expulsaron de la escuela y luego demandó, y el juez dijo que tiene que ir a terapia de manejo de la ira 2 veces por semana y que mamá tiene que pagar todo. Sinnen respiró. Observe la falta de puntuación en el diálogo anterior, principalmente la falta de comas. No se trata de errores gramaticales, sino de que Sinnen habla demasiado rápido, como un niño. Otro de los logros de Irei en su programación psicológica. Los fantasmas de la niebla sangrienta procesaron todo lo que oyeron, y ninguno de ellos sintió ningún tipo de movimiento en ellos ante la difícil situación de Perséfone y Sally. Descubrieron que la estructura educativa y el sistema de justicia tenían muchos defectos, pero lo comparaban con sus propios sistemas educativos y de justicia, en los que a un niño que golpeaba a un grupo de otros niños se le daba una galleta y la justicia venía en forma de contratar a un shinobi para que matara a alguien por ti. Era un sistema bárbaro y funcionó perfectamente. Eso es duro, niña, dijo Tsukina. Pero has estado masacrando adultos en masa, robando cientos de millones de RY y logrando hazañas y logros que pocos Kage pueden afirmar haber logrado. Si tu hermana mayor es al menos la mitad de eso, estará bien. El humor de Sinnen mejoró visiblemente, pero todavía estaba malhumorado. A veces desearía poder hacer más por ella y por mamá que simplemente quejarme de ellas con ustedes. Oye, quejarse de ellos está bien, dijo Bullock, mientras se tragaba un gusano entero. Significa que te preocupas. Sinnen se encogió de hombros y luego miró a Arasi. ¿Tenemos una misión hoy? ¿Por qué? ¿Tenías algo que querías hacer? Preguntó Arasi con una ceja levantada, genuinamente curioso y un poco molesto. Siempre tuvieron una misión, a menos que él dijera lo contrario. No, solo pensé en preguntar. Bueno, ya que lo preguntaste, sí, tenemos una misión hoy. La familia más grande del país del agua, después de la corte de los daimyo, está organizando una gran fiesta en 2 noches, como una forma de distraer a los aristócratas del tumulto de la guerra por unas horas. Se espera que asistan todas las familias grandes y algunas de las familias más adineradas, lo que significa que habrá mucho dinero y mucha seguridad allí. ¿Vamos a robarlo todo?, preguntó Sinnen. No. ¿Vamos a robarles sus casas mientras están fuera? No. Vamos a matar a todos allí, eliminando a los aristócratas y políticos de la era actual, despejando aún más el camino para que Mei tome el poder sin ningún obstáculo que pueda surgir de los ricos y poderosos. Los ojos de Arasi brillaron. Bingo, ¿tendré que crear otra personalidad para esto? ¿Podría ayudar? Sí, esta vez seré un chico, dijo Sinnen con firmeza y miró con el ceño fruncido a Arasi y a Yuaku. Todavía no estoy contento con ustedes dos. ¿Para qué?, preguntó inocentemente la rubia. Sinnen casi salió volando por encima de la mesa. Por poner una stripper en mi cabeza, Yuaku se cayó de la silla de la risa, mientras que Arasi se cruzó de brazos. Y estoy seguro de que será muy informativa cuando llegue el momento. ¿Qué tan útil será una stripper, Siseo Sinnen? Oh, estoy seguro de que lo descubrirás en 1 año o 2, Arasi hizo un gesto de desdén. El semidios parpadeó y entonces se dio cuenta. Su rostro se sonrojó y los fantasmas de la niebla sangrienta se rieron a su costa. Con todo lo que he visto, murmuró Sinnen, no creo que pueda. Tsukina se inclinó para besarle la frente. Eso es lo que pensé, pero lo logré. Ahora termina de comer y ve a vestirte. Sinnen inhaló el resto de su desayuno y se dirigió a su habitación, pero no llegó a la esquina cuando Yuaku lo llamó. Y no olvides ir al baño. La rubia recibió una mirada fulminante, que solo la hizo reír más. XX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 X 30 de julio de 1012 AS. ¡Qué noche!, comentó Sinnen. La familia anfitriona disfrutaba de una enorme propiedad con una gran mansión y no menos de 500 hectáreas de tierra, con 3 estanques separados y un anillo de bosque. Un alto muro de ladrillo bordeaba la carretera frente a la propiedad, y la enorme verja de hierro estaba abierta para permitir el paso de todos los carruajes de lujo. La temperatura era moderada para la noche, en esa etapa del crepúsculo en la que hacía casi calor y un poco de frío, suficiente para que una chaqueta sea cómoda, o aceptable para mangas cortas y pantalones. Era una noche sin nubes y la Vía Láctea brillaba intensamente en los cielos impolutos de la Tierra del Agua. Así es, convino Arasi. Todos ustedes conocen sus tareas y todos conocen los planes de respaldo. Ahora, con delicadeza, por favor.
Prefiero mantener esto lo más limpio posible. Con 4 gestos de asentimiento, los fantasmas desaparecieron en la noche. XX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 
samuráis a sueldo y los pocos ninjas a sueldo que se escondían en las sombras podrían haber ofrecido algo de resistencia, pero Irei era demasiado hábil y poderoso para los luchadores de clase C y B. ¿Estaban todos a punto de enfrentarse uno a uno a Cages? No, Shinen podía, y Arashi probablemente podría, y con suficiente planificación Tsukina, Bullock y Yuaku también podrían, pero incluso Arashi tendría dificultades contra una de las 5 sombras. Shinen tenía su truco tramposo de hidroquinesis, pero no le gustaba usarlo porque lo sentía injusto, pero aún tenía más que suficiente jugo crudo para luchar contra cualquier Kage y cualquier luchador de nivel equivalente. Pero, al final del día, Irei era un escuadrón de operaciones encubiertas orientado al sigilo que hacía cosas al amparo de la oscuridad y lo hacía en silencio. Shinen se posó silenciosamente sobre el techo de la mansión. Había algunos patrulleros, pero él se ocultó de sus miradas y caminos. Se comunicó por el sistema de comunicación de la máscara para informar a todos que estaba en posición de vigilancia. Los niveles superiores de la mansión estaban fuera del alcance de los invitados, con guardias apostados en las escaleras para disuadir a los fisgones. Eso no impidió que Yuaku hiciera alarde de sus atributos para distraer a un pobre tonto que la siguió hasta un baño donde Tsukina la estaba esperando. Yuaku salió del baño poco después, y el guardia detrás de ella subió las escaleras. Mientras tanto, Lavek cumplió con su parte de la misión. La familia anfitriona tenía un gran manantial en el centro del salón principal, con manantiales más pequeños por toda la casa, todos ellos conectados a un sistema de plomería que transportaba vino fino a través de las tuberías para que saliera a borbotones, de manera controlada. Por supuesto, desde pequeñas boquillas hacia pequeñas piscinas en las que los invitados podían sumergir sus tazas y recibir un vaso lleno de jugo feliz. Siguiendo las instrucciones de Shinen y utilizando su hidroquinesis para localizar caminos y pasadizos en función del movimiento de la humedad en el aire, Lavek se infiltró en una zona subterránea, sin duda una ruta de escape secreta en caso de problemas, y la siguió hasta llegar a la casa principal, donde se encontraban las entrañas de la mansión. Allí abajo había un batallón de trabajadores trabajando arduamente para mantener todo en el piso de arriba funcionando sin problemas, incluido un gran tanque en el que estaban vertiendo vino para bombearlo a los manantiales de arriba. No había ningún samurái ni ninja oculto allí abajo, y fue bastante fácil para Bullock dejar caer unas cuantas tabletas en el tanque sin ser visto. De vuelta arriba, Arashi selló los cuerpos de 3 ninjas que se habían dado cuenta de la artimaña de Tsukina, y la mujer misma terminó de hipnotizar al anfitrión y a su esposa. Sí, en este mundo de Genjutsu, Sharingan y lo que básicamente equivalía a magia, todavía había viejas formas de hipnotizar a las personas que no involucraban chakra, y esas formas eran una de las favoritas de Irei. No se veía a menudo porque no se necesitaba a menudo, y la misión de esta noche podría haber continuado sin él, pero Arashi quería asegurarse de que no hubiera ningún óxido en su práctica. Tsukina y su jefe coincidieron en que sus habilidades seguían tan agudas como siempre. En el techo, Shinen continuó monitoreando y brindando actualizaciones a medida que llegaban. De vuelta en el salón principal, Bullock y Yuaku habían comenzado a robar los objetos de valor que los ricos y adinerados habían traído consigo, reemplazando instantáneamente lo que robaban con servilletas que habían sido transformadas para parecer joyas reales. Si bien el objetivo principal era el exterminio masivo, eso no significaba que Irei iba a salir de esto sin unos cuantos millones de RY extra en sus bolsillos. Arashi y Tsukina volvieron a bajar y se mezclaron con la multitud, ambos con sus mejores galas, al igual que Bullock y Yuaku. Shinen estaba en el techo, todavía vigilando. Los anfitriones tomaron el centro del escenario y dieron un discurso entusiasta sobre la perseverancia, la alegría, la felicidad y sobre cómo esta era una noche de alegría y que todos deberían disfrutar, y cerraron sus palabras con agradecimientos e invitación a tomar más vino y bocadillos. La gente vitoreó y aplaudió y volvió a beber. Irei entró en la siguiente fase. Para entonces, el químico que Bullock había vertido en el vino ya se había mezclado y ahora estaba en el suministro que bebían las masas. Ahora era cuestión de esperar a que se produjera la digestión y que el químico entrara en el torrente sanguíneo. Mientras tanto, había que crear la atmósfera perfecta para que tuviera lugar el espectáculo. Shinen empezó a extraer la humedad del aire, haciendo que la fiesta fuera seca como un desierto, lo que provocó que bebieran más vino frío para aliviar el calor repentino. Mientras tanto, los otros 4 estaban en los diferentes sistemas de control térmico en toda la mansión y apagaban los sistemas de aire acondicionado y aumentaban la temperatura, solo que,
con los poderes hidrocinéticos de Sinen extrayendo la humedad. El calor era un calor seco y el sudor comenzaba a brotar por todas partes mientras los cuerpos de los clientes trabajaban para mantenerse frescos. Se acercaba la hora calculada, por lo que los 4 fantasmas abandonaron el lugar para reunirse con su pequeño en las sombras del techo. Y entonces llegó la hora, y luego pasó el tiempo. Y siguió pasando. Arasi miró el reloj en el HUD de su máscara y luego miró a Bullock. Oye, puse las pastillas. ¿Puedes revisar mi feed? Entonces Arasi miró a Yuaku, que se cruzó de brazos. Revisaste mis cálculos sobre el tiempo de disolución de las tabletas, el tiempo de mezcla, el tiempo de incubación y el tiempo de activación. Dijiste que todo estaba bien. Entonces Arasi miró a Sinen, que puso las manos en las caderas. Hace más de 32 grados ahí dentro. Algo salió mal. Arasi miró a Bullock y le preguntó, ¿qué tablillas cogiste exactamente? Los azules. Los hombros del líder se hundieron. Se suponía que debías agarrar los verdes. El silencio permaneció en el aire por un momento mientras Bullock se sonrojaba un poco debajo de su máscara. UPS. Arasi, con sus años de experiencia, había aprendido que entrar en un estado de furia hirviente no ayudaría en nada. Está bien, dijo simplemente, dejando atrás al instante esta debacle. Plan B. Miró a Sinen, quien asintió. Lo tengo listo. Bien. Hazlos estallar. Sinen hizo un sello y los fuegos artificiales que los anfitriones habían reservado para más tarde comenzaron a estallar. Los fuertes estruendos y las luces deslumbrantes hicieron que todo el grupo saliera al exterior, tanto para investigar como para escapar del calor del interior. Por supuesto, los fuegos artificiales habían sido manipulados por los clones de agua de Sinen antes. Cuando el aire comenzó a teñirse con el olor revelador del magnesio, fue entonces cuando Arasi decidió que el gas se había extendido lo suficiente y encendió una cerilla en el costado de su máscara. 3 acres de tierra que se extendían hacia el cielo instantáneamente se incendiaron. No habría pasado ni una hora cuando la policía local llegó con los shinobi de Hidden Mist a cuestas y les llevó horas más excavar entre las cenizas para encontrar los restos parciales de lo que podrían haber sido seres humanos. La mansión estaba bien, no había ni una mancha en ninguna parte, pero el césped y los árboles estaban quemados. Si no fuera por la máscara blanca sonriente dejada en un lugar muy visible, el evento habría dejado a muchos rascándose la cabeza durante años por el misterio, pero esa máscara contaba todos los secretos. Irei había masacrado a más de 200 aristócratas en una sola noche. Sinen se sentía un poco asqueroso, y no tenía nada que ver con la ceniza humana que tenía sobre él. Esas personas a las que Arasi acababa de encender simplemente se lo estaban pasando bien, disfrutando de una noche libre con amigos y familiares. No había habido ningún chisme circulando, nadie había compartido secretos sucios, solo historias divertidas y chistes. Todas esas personas que solo intentaban escapar del horror de vivir en una tierra devastada por la guerra durante unas horas al año, muertas. Sin ninguna razón real más allá de aliviar la carga de una mujer cuando tomó el poder. Si ella tomara el poder. Independientemente de los sentimientos de Sinen sobre el asunto, levantó su copa y esta vez sintió cuán significativo era este brindis para honrar al difunto y al próximo hombre que muera. Fin de capítulo.